Buenas noches. Las previsiones económicas amenazan con poner en peligro a la clase media canaria, muy tocada desde la última crisis. ¿Cómo está afectando a las familias del archipiélago los salarios bajos y la precariedad laboral? Lo vamos a ver en un reportaje especial. Hay meses que a lo mejor cobro una cantidad, pero al mes siguiente no sé lo que voy a cobrar exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas encadenando trabajo precario? Pues llevo 20 años. Y por supuesto analizaremos las imágenes que han dado este jueves la vuelta al mundo, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! No se vayan, volvemos en unos minutos. Buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Hoy tenemos un programa muy pegado a la actualidad. Ya saben, hoy hay unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, las imágenes de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. En el programa de esta noche vamos a analizar, vamos a debatir sobre esas imágenes y sobre esa decisión también. Pero antes vamos a hablar de la clase media del archipiélago, una clase media que está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, de los bajos salarios, también de los empleos precarios, un cóctel explosivo que hace que esa clase media, que miles de canarios cada día lo estén pasando peor. Pero antes de hablar de ese asunto, vamos a saludar a los colaboradores que vamos a tener esta noche. Marta Cantero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros Paco Pomares, muy buenas noches. Buenas noches. También Juan Luján, buenas noches, bienvenido al Enfoque. Buenas noches, gracias. Con nosotros también Jorge Betancourt, buenas noches Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. También con nosotros Esther Martín. Esther, ¿qué tal? Buenas noches. Y también Jesús del Amo. Jesús, buenas noches. Bueno, lo que estábamos comentando, clase media empobrecida, salarios bajos, trabajos precarios, decíamos que eran los ingredientes de un cóctel explosivo que cada vez empobrece mucho más la vida de esa clase media de miles de canarios. Vamos a analizar cómo viven y cómo intentan llegar a fin de mes en el siguiente reportaje especial, Pobre Clase Media. ¿Usted se considera clase media? Ahí más o menos, sí. Media baja. Me considero clase trabajadora. Media baja, más bien baja que media. No, media baja, más bien. Pues sí. ¿Su situación económica es peor que la de hace unos años? Sí, claro. Bajan los sueldos, no suben los sueldos y sube mucho la comida. Yo me podía permitir 1 o 2 veces al año irme para el sur de vacaciones y ya prácticamente ya es que ni poder tener una cena. El sueldo que te ofrecen hoy en día es mínimo. La verdad que no puedes ni uno ni coger un taxi si tiene una urgencia, por ejemplo. Cobraba 1.800, 2.000 euros y ahora estoy sobre los 1.200. Llevo 10 años con una no contributiva, ya no puedo más. La clase media es la base de un país. La sociedad es más próspera cuanto más amplia y estable es esa clase media. Pero hoy, muchas familias son expulsadas a estratos inferiores. 1 de cada 3 trabajadores canarios tiene un contrato temporal. Son 240.000 personas sin empleo estable. Una situación que les condena a la precariedad laboral. Por culpa de esa precariedad y de los bajos salarios, aumentan las familias angustiadas por no llegar a fin de mes. Son las causas que provocan que la clase media canaria sea cada vez más pobre. La economía sumergida se ha convertido en una vía de escape para muchos canarios. Trabajar sin contrato es su única salida. Pero ¿cómo afecta? ¿Qué consecuencias tiene para ellos y para el resto de la sociedad? El servicio de limpieza es algo necesario, pero no todos están dispuestos a pagar un seguro. Para poder mejorar su poder adquisitivo y hacer frente a sus necesidades, hay personas que optan por tener más de un trabajo a la vez. Son los pluriempleados forzosos. Te ves obligado a trabajar en un pluriempleo para ser al fin y al cabo mileurista. Sí, exactamente, para poder vivir, por el tema del alquiler, la comida, el vivir en general, que ya sabes cómo están las cosas y con un sueldo solo no me da.
A muchos parados no les queda otra opción que acudir a empresas de trabajo temporal, pero ofertan empleos puntuales que no dan para vivir. Que como solo te llaman cuando ellos necesitan, hay meses que a lo mejor cobro una cantidad, pero al mes siguiente no sé lo que voy a cobrar exactamente. Yo diría que son contratos basura. Para acceder al mercado laboral, los jóvenes empiezan por ser becarios, pero no todos tienen la misma suerte. Hoy hablaremos con algunos de ellos. Al fin y al cabo, cuando entra un becario es para hacer parte del trabajo que realizaba tu supervisor. Resistir dentro de la clase media es el objetivo de formarse en profesiones demandadas y bien remuneradas. Una de ellas es la de pilotos, pero su formación es privada y tiene un coste muy elevado. Todo lo que tú vas a invertir lo vas a recuperar en pocos años de trabajo y vas a tener una calidad de vida y unas condiciones laborales que valen la pena de verdad. La clase media no tiene el mismo peso en toda España. Algunos estudios señalan que mientras en Navarra, líder de la clasificación, representa el 72% de la población, en Canarias estamos a la cola y supone solo el 51% de sus habitantes. Pero además, la clase media en las islas es más pobre. Si en Navarra el promedio que gana un trabajador que pertenece a este estatus es de 22.000 euros al año, en el archipiélago se tiene que conformar con 15.000. Clase media se considera las familias, las personas que puedan hacer frente de una manera holgada pues, a sus gastos fijos. Se pueden permitir algún tipo de lujo, un viaje de una semana al año. Definitivamente la clase media ha empobrecido, o sea, hay un cambio importante desde antes de la crisis ahora. Y los salarios han ido a la baja de manera considerable, han aumentado los impuestos, el IPC no ha parado de subir y todo eso ha mermado en el poder adquisitivo de los canarios, efectivamente. Los salarios en Canarias son de los más bajos de España, ya que más del 87% de la población se dedica al sector servicios, el peor pagado. La proporción de empleos de menor retribución están mayormente ubicados dentro de Canarias. Es decir, tenemos funciones de producción intensivas en trabajo, necesitan mucha mano de obra para poder desarrollar. El aspecto sustancial es que gran parte de esa mano de obra pues, está en los estratos salariales menores. La alta tasa de paro en las islas y la escasa oferta de empleo estable hace que cada vez más personas tengan que recurrir a empresas de trabajo temporal. Marimar, ¿eres tú? Sí. ¿Qué tal? Marimar, tú eres actualmente trabajadora de una empresa ETT. Cuéntame cuál es tu experiencia desde dentro. Desde dentro actualmente es que tengo un contrato de 2 horas, lo cual no me da ninguna estabilidad, porque estoy siempre a la expectativa del teléfono, a ver si me llaman para trabajar y hacer más horas. Caminamos y me sigues contando. Cuando te llama una empresa para trabajar, ¿cuáles son las condiciones que te ofrece? Me llaman, me dice, ¿te interesa trabajar? Les digo que sí, pero realmente no te da tiempo a decir más nada, porque necesito el trabajo, les digo que sí y ya está. O sea, que no conoces ni lo que te van a pagar por hora, ni cuántos días van a ser, nada de esto. No, exactamente por horas no me dicen. Te dicen, necesitas que vayas a trabajar, voy, pregunto por una persona y ya está. Por lo que me cuentas, hay meses donde no sabes lo que vas a cobrar a final de mes porque no sabes cuántos días vas a trabajar. Pues sí, efectivamente, como solo te llaman cuando ellos necesitan, hay meses que a lo mejor cobro una cantidad, pero al mes siguiente no sé lo que voy a cobrar exactamente. ¿Cuánto pagan por hora? En este caso son 7 euros la hora. ¿Está bien pagado? ¿Está mal Yo pagado? aseguraría que no se paga bien. Sí, te dan la oportunidad de trabajar, pero con los contratos que hacen, pues no, yo diría que son contratos basura. Hay muchas personas que tienen la idea que la temporalidad en el trabajo fomenta la precariedad laboral. De la temporalidad que existe en España, solo un 5, 6, 7% son gestionados por empresas de trabajo temporal. Lo que habría que potenciar es que las empresas, por un lado, gestionasen
la temporalidad a través de empresas de trabajo temporal, que tú donde puedes aportar valor, que es en tu actividad principal, dedicases todos los esfuerzos, y como se hacen estas economías, pues directamente recurres a una empresa de trabajo temporal que son profesionales de recursos humanos para poder hacer esos procesos de selección. Con este contexto, la renta media de nuestro archipiélago es un 19% inferior a la media española. Sin embargo, la cesta de la compra es más cara y el precio de los alquileres en las principales ciudades es uno de los más altos del país. De ahí que personas como Adrián tengan que pluriemplearse para poder vivir. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues mira, aquí, que me coges aquí preparándome, que a empezar la jornada, a trabajar. Cada minuto cuenta aquí, ¿no? Aquí es así, en Tenerife somos así, tú sabes. Adrián, y esto cada día, ¿no? ¿Te tienes que preparar? Sí, Rocío, esto es así porque los fines de semana, sobre todo, es cuando yo empato un trabajo con el otro, porque claro, salgo de uno, empato con el otro por el tema de horarios que son compatibles y es lo que nos toca. ¿Y desde cuándo llevas así? Pues llevaré aproximadamente 1 año y 8 meses. Entonces trabajas 7 de 7. Sí, exactamente, 7 de 7, porque yo trabajo 6 días en un sitio, 2 días en otro. ¿Y todo esto lo haces para poder llegar a fin de mes? Para llegar dignamente, todo el tema de alquiler, comer e intentar a lo mejor ahorrar un poco si te da algún problema que eso surge, tener por lo menos para poder solventarlo, porque si no es que es imposible. Adrián, ¿a qué hora entras a trabajar? Pues yo esta noche entro a las 11 y salgo a las 5 de la mañana y empato a las 6 con mi otro trabajo. ¿Y ambos trabajos por qué es salario a fin de mes? Al final se vienen quedando unos 1.200 euros aproximadamente de media. ¿Te ves obligado a trabajar en un pluriempleo para ser al fin y al cabo mileurista? Sí, exactamente, para poder vivir, por el tema del alquiler, la comida, el vivir en general, que ya sabes cómo están las cosas y con un sueldo solo no me da. En Canarias, 1 de cada 6 personas vive en el límite de sus posibilidades, como Lourdes. Lleva trabajando 20 años, pero no logra tener un empleo estable, lo que le impide organizar su vida. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? Me he dedicado siempre a limpiadora, de camarera de piso, de casas particulares, y no cobrabas como para tanto, ¿me entiendes? O sea que para vivir, normalita. ¿Cuánto tiempo llevas encadenando trabajo precario? Pues llevo 20 años. 20 años llevo. ¿Cuál ha sido la media de tu salario a lo largo de todos estos años? 600 y algo. ¿Cuántas horas trabajabas en esos últimos trabajos que 8 horas. ¿Te has sentido pobre trabajando y encadenando tantos trabajos precarios? Claro, te sientes pobre. Para una persona que paga un alquiler, agua, luz, ¿vale? Y comida, no vives, no puedes vivir. Yo quiero trabajar, pero con unas condiciones dignas, esas otras. El caso de Lourdes no es aislado. María acaba de dejar su empleo en una tienda del aeropuerto de Tenerife Norte. Se marchó porque trabajaba más horas de las que le pagaban y en unas condiciones lamentables. María, aquí en estas instalaciones es donde tuviste tu último trabajo. ¿Cómo recuerdas esa época? Hombre, al principio fue como el trabajo que todo el mundo espera, el trabajo de la salvación, después de estar tanto tiempo en el paro, pero después se convirtió en una pesadilla. ¿Cuáles eran esas condiciones en las que trabajabas? Al principio tú piensas, un trabajo de 8 o 9 horas, vale, todo bien, pero después no puedes ir al baño porque estás todo el turno, estás tú sola. No tienes la media hora para comer. Ejerces de 5 o 6 cargos distintos que no son el tuyo. Y el salario base es lo único que vas a cobrar porque no tienes ningún plus. ¿Podrías decir que tú aguantaste aquí por la realidad económica que te impedía dejar el trabajo, no? Sí, somos 4 personas en mi casa. Mis padres están jubilados, mi hermano está en paro y mi padre y yo somos el único sustento. Encontrar trabajo y además con sueldos razonables sigue siendo una tarea difícil, lo que contribuye a la destrucción de la clase media. Nos ponemos a buscar en internet, donde abundan las ofertas de empleo mal retribuidas. Hola, buenos días. Llamo por la oferta de comercial que he visto en internet. Sí, estamos buscando comerciales. Para empezar, lo que hacemos es un contrato privado. No tienes que darte de alta ni como autónomo, ni yo tengo que darte de alta en la Seguridad Social. Vale, entonces trabajarías sin Seguridad Social. Antes yo tengo que saber si primero te gusta el trabajo, segundo produces lo necesario para que la empresa te pueda contratar.
No tendría ningún salario base. No, y tienes una cotización. Hay personas que son buenísimas para algunas cosas, pero como comerciales pues no son tan buenos. Y como eso yo no puedo adivinarlo simplemente viéndote, tenemos esta formulación. Y al final de mes yo he generado, o tú has generado el dinero necesario y yo te pago. Vale, muchas gracias. Nos ofrecen un trabajo sin contrato, sin salario base y sin seguridad social, trabajando aproximadamente 6 horas. Continuamos buscando por internet ofertas de trabajo para intentar concertar una entrevista personal. Tras realizar varias llamadas telefónicas, conseguimos acordar una entrevista personal. Nos estamos dirigiendo a una entrevista, nos han citado a la 1 de la tarde y es para un puesto de camarera. Por teléfono no nos han querido dar ninguna información más, ni de horario, ni de salario. Hola, buenas. ¿Qué tal? Tenía una entrevista. Ah, vale, y ahora atiendo ya. Vale, gracias. Se paga por horas y yo tengo que dar de alta un mínimo de 2 horas diarias, sábado y domingo. Es que sí te tengo cubierto para trabajar cualquier día, para estar cubierto por la seguridad social y para efectuar una cosa. En plan negro. Sí, pero es una práctica aquí. Acabamos de salir de una entrevista de trabajo en un restaurante. Nos ofrece un contrato a media jornada los fines de semana, pero podríamos ir cualquier día de la semana. El resto de horas nos lo pagan en B. Precisamente trabajar en B es cada vez más frecuente en Canarias porque muchas personas lo ven como la única salida. Es el caso de Rosa, trabaja como empleada del hogar, pero no está dada de alta. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya te veo ya con el paño en la mano. Sí, me cogiste limpiando. Pasa por aquí que estaba limpiando las copas. ¿A qué te dedicas? Pues soy empleada de hogar hace 10 años. Pero, ¿estás asegurada? No. La gente dice que no te puede asegurar porque le saldría más caro el servicio. Entonces, el servicio de limpieza es algo necesario, pero no todos están dispuestos a pagar un seguro. Llevas 10 años trabajando en B. Sí. ¿Tú eres consciente que se te podría multar? Sí, yo soy consciente de todo eso. ¿Por qué no quieres que se te vea durante la entrevista? Pues precisamente por eso, porque yo sé que estoy cometiendo un delito, entre comillas, el estar trabajando y cobrando en negro. ¿Ves trabajar en negro como una única salida? La única salida que hay. Yo puedo pagar, la hipoteca es 450 euros y luego todo lo que te va viniendo. Hijos en edad escolar, yo creo que ya no entramos las limpiadoras ni siquiera en la clase media. Y o trabajas o no comes, no hay otra. El principal perjudicado por trabajar en negro es el propio trabajador, que no cotiza ni para una futura prestación por desempleo ni para su jubilación. Pero hay más daños. Lo que unos dejan de pagar, otros lo tienen que ingresar. Nosotros hemos calculado que a nivel nacional cada contribuyente tiene que pagar por fraude fiscal unos 2.000 euros, excluyendo incluso el fraude que hay a la seguridad social. Esto repercute, por ejemplo, que el Estado, en este caso nuestra comunidad autónoma Canarias, debe tener dinero y fondos para servicios esenciales, ya sean como servicios de dependencia, por ejemplo sanidad, educación, o por ejemplo ahora mismo está muy de boga lo que son las pensiones. Ante la falta de oportunidades, muchos optan por hacerse autónomos. Durante este primer semestre, 18.200 canarios se dieron de alta en este régimen. Sin embargo, algunos se dan cuenta pronto de que no es una situación idílica. El 78% asegura trabajar más de 9 horas al día. Y ser autónomo hoy en día, ¿qué implica? ¿Qué supone? ¿Qué supone? Pues que no tienes domingos, no tienes días de fiesta, tienes que trabajar de 4 a 7 de la mañana, a lo mejor, no tienes vacaciones, y si te vas de vacaciones 7 días sabes que no vas a facturar. Claro, es que no trabajas, no cobras. Exacto. ¿Por qué motivo decidiste ser autónomo? Yo me hice autónomo porque yo estuve trabajando para otras personas en su época y a lo mejor no llegaba ni a los 1.000 euros. A los 800, 900, y con ese dinero no puedes hacer mucho hoy en día. Y supongo que será por mi ambición, quise intentar algo más, pero el país no ayuda. ¿Y tú qué tiempo llevas siendo autónomo? Como 13 por lo menos. ¿Cuánto está pagando? 312 euros. Algunos decimos que es una multa por trabajar. ¿Tú lo consideras como tal?
Me parece bien que se paguen impuestos, pero lo que debería haber es calidad de vida. Porque si yo no facturo, no tengo dinero, pero eso lo tengo que pagar igual. Entonces, yo creo que debería estar regido por unas normas de que si tú facturas tanto, pues pagas tanto. Pero si facturas menos, no puedes pagar el mismo tanto, porque es que no tiene mucho sentido. ¿Es hoy fácil o difícil ser trabajador por cuenta propia? Es muy difícil, porque todos estos que se animan, se aventuran a emprender, creen que es fácil. Entonces no es nada fácil, es como una carrera contracorriente continua y no, muchas veces la gente al final pues se queda endeudada. Pues Item, muchísimas gracias. Gracias. Y a seguir trabajando. Gracias. Adiós. Bueno, hasta luego. Los trabajadores autónomos, que también aspiran a mantenerse en la clase media, deben enfrentarse a pagar una cuota mínima de 283 € al mes a la Seguridad Social, una de las más altas de Europa. Es un sistema en el que el autónomo paga bastante menos que cualquier trabajador por cuenta ajena o asalariado, y es muy difícil compararlo con otros países porque los regímenes de seguridad social en general y el trabajo autónomo en particular a nivel europeo no están armonizados. En otros países se cotiza muy poco, sí, pero ¿qué se recibe a cambio? Otros trabajadores por cuenta propia son, en realidad, falsos autónomos, una fórmula que les deja desprotegidos y les expone a abusos laborales. Pero tú trabajas como repartidor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este sector? Llevo aproximadamente 1 año y medio trabajando como repartidor. ¿Y cuáles son las condiciones en las que estás trabajando? Condiciones de darse de alta como autónomo, tú te pagas tu seguridad social y prestas un servicio para la empresa en la que actualmente estoy trabajando. ¿Sientes que eres un falso autónomo? En esta empresa actualmente ellos tienen un sistema donde ellos te obligan a trabajar ciertas horas porque son obligatorias y aceptar pedidos que tienes que aceptarlos porque ellos te lo asignan. Ya no estamos hablando de que somos nuestro propio jefe, ya estamos hablando de que nos están dando órdenes directas. Podríamos decir que esa es la figura que se maneja hoy en día de falso autónomo. ¿Por qué has tenido que recurrir a este tipo de trabajo? Por la situación laboral de hoy en día, que ha estado bastante bajita, y pues uno ha tenido que recurrir a darse de alta como autónomo y prestar servicio a estas empresas que hoy en día se encuentran en el mercado, que son una oportunidad laboral. ¿Por qué muchos empresarios prefieren contratar a falsos autónomos que dar de alta a un trabajador? Teniendo en cuenta, por ejemplo, un ayudante de camarero que trabaja en una empresa que corresponde al sector de la hostelería y que se acoge al convenio colectivo de hostelería de Las Palmas, cobra un salario neto aproximadamente de 1.280 €. A todo esto hay que sumarle aproximadamente un 40% adicional a lo que aparece en nómina. ¿Por qué? Porque hay 3 importes. Unos para desempleo, unos para contingencias comunes, que es cuando nos ponemos enfermos, y el tercero es para el FOGASA, Fondo de Garantía Salarial. Teniendo en cuenta este ejemplo de 1.280 €, pues podemos hablar aproximadamente de unos 580 € de costes sobre ese salario neto de este trabajador, de este ayudante de camarero. ¿En esta? Enrique Hernández. Hola. Director de Inversiones Drago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Enrique, ¿cuál es el salario neto medio de un trabajador de su empresa? El neto estamos hablando de unos 1.200, cosa distinta al coste de empresa. Coste de empresa estamos hablando de unos 1.850, que es lo que realmente la empresa está pagando por el trabajador en cuanto a salarios, más la parte de los seguros sociales. ¿Consideras que son abusivos todos estos costes que tiene que asumir un empresario? Son excesivos. No te puedo decir que sean abusivos, pero sí son excesivos. Una flexibilización y una mejora en estos costos lo que llevaría a un mercado laboral mucho más dinámico, mucho más flexible y realmente potenciaría el talento. Para los jóvenes la situación tampoco pinta bien. Según un estudio de la OCDE, la mitad de los jóvenes de España se ha quedado fuera de la clase media. Como Mayra, es graduada en Relaciones Laborales, pero trabaja en un restaurante de comida rápida. ¿Qué te ha llevado a trabajar en una empresa de comida rápida? Pues la necesidad de tener un ingreso, porque tengo una familia que no tenemos ingresos, o sea, una familia numerosa, y para poder estudiar tuve que empezar a trabajar. ¿Por qué no estás trabajando acorde al empleo que buscabas, ¿no? a la carrera universitaria? El mercado de trabajo está muy complicado
Yo lo he buscado, he intentado encontrar esa oportunidad, pero siempre te piden mucha experiencia. ¿Cuánto dinero aproximadamente te has podido gastar invirtiendo en tu carrera? 5.000, 4.000. ¿Y ha valido la pena? A día de hoy no, pero espero que me valga la pena dentro de unos años. Y con este ingreso que recibes en esta empresa de comida rápida, ¿da un poco para ayudar en casa, para ti? Básicamente ayudar en casa y para poder ir a la universidad. Todavía no me he podido mudar, todavía no he podido tener mi vida. Dependo todavía de mis padres un poco. ¿Cuáles son tus condiciones de trabajo en esta empresa? ¿Cuántas horas sueles trabajar? Yo tengo un contrato de 16 horas semanales, 70 horas mensuales, menos de media jornada. ¿Confías todavía en que la formación es importante para conseguir un buen trabajo? Yo confío. O sea, la confianza está, pero espero que tenga resultados. Si no, sí empezaré a dudar un poco sobre el sistema. Y este no es un caso aislado. Canarias es una de las regiones con mayor sobrecualificación de sus trabajadores. El mercado laboral de las islas desaprovecha a 3 de cada 10 empleados, o lo que es lo mismo, desperdiciamos el talento de unas 100.000 personas, en su mayoría jóvenes recién licenciados. Hay muchos universitarios que están haciendo, que están sobrecualificados y están haciendo trabajos de menor categoría. Entonces, esos universitarios están desplazando a los que deberían estar en esos puestos, que son los de educación secundaria o los de formación profesional. Un empresario prefiere contratar a un titulado superior que está más formado en unas tareas, por ejemplo, de administrativo. Para acceder a la profesión para la que se han formado, los jóvenes suelen tener su primer contacto laboral como becarios. En ocasiones, deben repetir durante años este proceso para poder conseguir un empleo estable. Buenos días, ex becarios y becarias, ¿verdad? Sí. ¿Creen que el proceso de ser becario en una empresa es la mejor forma de introducirse en el mercado laboral? Para nuestro caso ha sido la mejor forma, por lo menos nuestro caso personal sí ha sido así. Era la primera oportunidad que teníamos dentro del mundo laboral. ¿Tú consideras que estás haciendo el trabajo de cualquier otro trabajador? Sí, sí, creo que sí. O sea, al fin y al cabo, cuando entra un becario es para hacer parte del trabajo que realizaba tu supervisor. Si tú tuvieras en el futuro que buscar trabajo, ¿aceptarías otra beca? Pues la verdad que no sabría qué decirte, porque ya si has sido becario, se supone que ya tú has hecho como un proceso de aprendizaje, o sea, dentro de una empresa, y considero que en caso de ir a otra empresa y buscar trabajo, pues deberían valorar eso, ¿no? ¿Se abusa del becario en un mercado laboral como el que tenemos con alto porcentaje de paro? Yo creo que habrán algunos que sí. Yo creo que sí. Yo creo que puede haber algún caso de empresas que a lo mejor utilicen, digamos, como si comentas, el becario como algo más, ¿vale? Y utilice, digamos, esta forma de exigir. Sin duda tiene que haber más maneras de entrar a una empresa, pero sí es cierto que dentro de los becarios pues tienes esa menor presión. O sea, es una manera, digamos, muy cómoda para un estudiante que acaba de terminar la carrera de comenzar en el mundo laboral. Una beca puede ser un paso para que tú también sigas mejorando. A pesar de las dificultades, son los estudios lo que permite acceder a trabajos con mayor retribución. Ya no es una garantía y depende de cada sector, pero la estadística es contundente. Los universitarios pueden llegar a cobrar 2,5 veces más que los titulados en secundaria. Aunque la clave también está en elegir una profesión con mucha demanda y poca oferta, como los que se dedican a hacer trabajos verticales, una labor con mucho riesgo, pero bien remunerada. Alberto, ¿y desde cuándo llevas haciendo trabajo vertical? Pues ahora mismo son 4 años. ¿Y hasta qué altura han llegado a subirse? Cuando empiezas en esto, pues siempre te gusta ir a cuanto más grande es el edificio, quieres probar, ¿no? Quieres llegar a sitios más altos para probar. ¿Es un trabajo que tiene mucha demanda? La gente cree que tienes un sueldo alto, que es más fácil lo que se ve, pero entra en factor muchas cosas. ¿Una persona que se dedica al trabajo vertical vive económicamente cómodo? Sí, una persona que tenga trabajo continuo y que esté muy bien considerado, podría vivir cómodo. Adrián, y en tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a ser un trabajador vertical? Bueno, yo no soy una persona que hace las cosas por dinero tampoco, y yo estoy contento con como en el trabajo que estoy y lo que gano en ello, pero
Ya te digo, tienes que tenerlo muy claro, el querer dedicarte a esto. Te ven que sentado con la silla, piensa que estás sentado en la altura, estás cómodo, pero no se dan cuenta de lo que es estar sentado 5 horas todos los días en una silla, los movimientos, acceso difícil. Son varios aspectos que la gente cree que a simple vista no se ven y que es divertido como parece desde el suelo, pero bueno, es llevadero. Otros, como Dileta, pueden invertir en la formación de una profesión que les permitirá tener una economía más holgada. A sus 18 años se está formando para ser piloto, uno de los estudios más caros. Hemos venido a una escuela de pilotos. En esta escuela hay una media de 100 alumnos. Hemos quedado con uno de ellos. Hola, buenas. Hola. Estaba buscando a Dileta. Sí, está en la sala de alumnos. ¿Me acompañas? Venga, vamos. Perdonad que interrumpa la clase. ¿Dileta? Soy yo. Hola, Dileta, ¿qué tal? Soy Patricia. Un placer. ¿Qué estáis en clase ahora mismo? Estamos preparando el vuelo, la documentación, etcétera, antes de irnos a volar. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando para piloto? Un año y más o menos. ¿Te parece si vamos a la avioneta y me cuentas un poco más? Perfecto. Venga. ¿Por qué decidiste hacerte piloto? Siempre me ha apasionado la aviación y el nivel de vida que vas a tener y cómo va a ser mi trabajo es algo con el que me siento muy a gusto. Al final lo mucho que te esfuerzas en estudiar porque es duro y el coste económico, por desgracia, todo vale muchísimo la pena. Todo lo que tú vas a invertir lo vas a recuperar en pocos años de trabajo y vas a tener una calidad de vida y unas condiciones laborales que valen la pena de verdad. ¿Ese coste económico de cuánto estamos hablando? Unos 59.000 euros o así. Dilet, ¿me das una vuelta en pista? Claro. Venga. ¿Cuánto puede llegar a ganar un piloto? Unos 4.000, 5.000 euros también. Vámonos, Patri. Al final vas a trabajar de ello porque hay oferta, ¿no? Sí, hay muchísima oferta. Ahora mismo el mercado de la aviación está que necesita muchísimos pilotos. El caso de Dileta no es frecuente. La realidad en Canarias es otra. Unos sueñan con volar y otros ni pueden coger un avión. La mitad de los isleños asegura que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 44% no se puede permitir ir de vacaciones. Buenos días, veo que estás mirando precios para viajar. Sí, correcto. ¿Sabes que el 50% de los canarios no pueden ni siquiera hacer frente a viajes durante una semana al año? ¿Es tu caso? Sí, he hecho muchas semanas al año que no me puedo permitir viajar. Porque tú te consideras de clase media. Sí, tirando a baja. Y aún así no puedes hacer frente a... No, que va. Son precios desbordados en algunos casos y uno solo se puede permitir casi viajar al sur. Apartamentos y cosas así que solemos ir los jóvenes, pero ya cruceros y demás escapa de mi presupuesto concreto. Porque para ti, ¿qué supondría afrontar un gasto tan grande como puede ser un viaje a Europa? Pues supondría muchos meses de trabajo y ahorro, sobre todo ahorro, porque por mucho que trabajes siempre tienes gastos que restan o no el tema de los viajes y tal. Así que supondría un esfuerzo. Me gustaría viajar más de lo que viajo, pero de momento es lo que hay. En mi caso tengo que trabajar bastantes meses para poder costeármelo. Pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Unas circunstancias que también generan problemas de otra índole, incluso psicológicos. Estar tanto tiempo trabajando para después no tener el refuerzo positivo monetario adecuado para tener una mínima estabilidad genera, primero, malestar en la familia, malestar social, no tengo tiempo para estar con mis hijos, no tengo tiempo ni dinero para echarme un café, o sea, las consecuencias psicopatológicas en este tipo de personas pueden darse con el nombre de ansiedad, estrés, depresión. Parece que es que si da estas consecuencias que tú estás mal, no es que tú estás mal, es que no estás recibiendo la parte proporcional a todo el sacrificio y el esfuerzo que tú estás brindando para el crecimiento empresarial. Los canarios de clase media son cada vez más pobres. No tener una clase media sólida, con salarios más elevados, rebaja el consumo y perjudica la economía. Y también supone una menor recaudación de impuestos, lo que lleva a empeorar los servicios públicos esenciales. Este empobrecimiento de la clase media, además de poner en jaque a la economía, es el caldo de cultivo que alimenta los populismos. Quizá tardemos años en verlo, pero de ser así, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Bueno, ya lo han visto, la precariedad laboral abunda en Canarias. Encima sumen el dato del desempleo. Hoy precisamente conocíamos el último informe de la EPA, de la encuesta población activa del último trimestre, y más o menos el porcentaje de desempleado en Canarias llega al 21%. Y encima, lo han visto en el reportaje, tener un trabajo no es sinónimo de tener calidad de vida. Nos hemos encontrado con esa figura del trabajador pobre y en Canarias ese porcentaje es mayor que en muchas regiones de nuestro país. Primera cuestión de la noche, 20 segundos para contestar si nos encaminamos hacia una sociedad de castas en la que nos encontramos una base amplia de personas sin recursos que no pueden salir de esa condición y una minoría que tiene el poder económico. Paco, 20 segundos, ¿nos encaminamos hacia esa sociedad? Probablemente, pero no quizá por las cuestiones que hemos visto en el reportaje, sino fundamentalmente porque con la automatización y con la robotización y sobre todo con la inteligencia artificial, muchos de los trabajos que conocemos van a desaparecer y en general van a desaparecer una gran cantidad de trabajo y eso lo que va a llevar es que mucha gente no pueda trabajar. Marta, sociedad de castas, base Bueno, yo amplia, creo sin que la recursos. salida de la crisis está demostrando que sí, que se está produciendo una brecha en el que vamos caminando, es el propio sistema capitalista, ¿no? Solo si se meten correctivos y entre ellos me gustaría destacar sobre todo el desmantelamiento del sistema de protección de los trabajadores, ¿no? Porque sin un incremento salarial y sin poder exigir ese incremento salarial no es posible que la clase media se recupere. Jorge, misma cuestión. No, yo no creo que vayamos a una sociedad de castas, ya estamos en ella. El problema es que vamos hacia sociedades prósperas y sociedades pobres, hacia territorios ricos y territorios pobres, y depende tanto de los recursos naturales como del talento. Hay una brecha entre los ricos y los pobres, pero entre los territorios también, claro. Tiempo, Jorge. Juan. Yo creo que dentro de los propios territorios que se llamen ricos hay brechas y hay desigualdad, y en el caso de Canarias, bueno, el último informe de FOESA respecto a Canarias habla de una exclusión severa, se pasa del 10,7% al 15%. Y hay un dato que va en la línea de lo que tú preguntas. Buena parte de la gente que ha perdido poder adquisitivo no tiene esperanza de volver a recuperar ese poder adquisitivo, así que yo creo que estamos en sociedad de castas a pronunciarse más. Jesús. Yo creo que rotundamente no. Y además no es un fenómeno local, es un fenómeno global. La economía globalizada lo que está haciendo es todo lo contrario, está sacando a millones de personas de la pobreza. Somos 7.000 millones de personas en el planeta y cada vez hay más personas que están accediendo a la clase media. Es verdad que aquí hemos pasado una etapa de crisis de la cual ya estamos saliendo y poco a poco sí que ha visto gente afectada, pero hay brotes verdes. Venga, y cierra la ronda Esther. La crisis ha sido la excusa perfecta para cargarse directamente a la clase media, con las políticas de austeridad, con la merma de los derechos laborales, desmantelando sistemáticamente el estado del bienestar, y por lo tanto es que la clase media fundamentalmente es que ya casi no existe, al menos en Canarias. Hay un hecho que se está dando en Canarias. Jesús hablaba de que estamos saliendo de la crisis o que hemos salido de la crisis. Llevamos años de crecimiento económico, pero no fluye esa distribución, o por lo menos no fluye esa riqueza a todos los estratos sociales. ¿Por qué pasa eso? Años de bonanza económica, de llegada de turistas, pero tenemos una sociedad o una clase media más empobrecida. ¿Por qué, Jesús? Veíamos, en el reportaje salía un empresario, en un taller, si no recuerdo mal, que él hablaba de lo que cuesta el salario neto frente al salario bruto. El empresario, que normalmente, recordemos, el tejido económico canario se basa fundamentalmente en pequeños empresarios, en pymes, los cuales tienen pánico a contratar, porque hay una cosa que se llama el pasivo laboral, que muchos empresarios pequeños, autónomos, no se atreven a asumir. Entonces, en épocas de bonanza, retienen y no generan ese empleo por esa dinámica de un mercado tan rígido que hay en Canarias. ¿El problema es el mercado? Sí, bueno, es cierto que estamos en un mercado que sobre todo hay pymes, pero también es cierto que cada vez vienen más y se instalan aquí más, por ejemplo, grandes superficies, y no es lo mismo. Yo puedo entender a ese empresario que se queje de los costes, pero una cajera que en una gran superficie cobra a lo mejor 1.200 euros, a lo mejor está produciendo a ese empresario al día 10.000 euros. Mientras que el del taller a lo mejor le llega a producir 2.500. Entonces yo creo que no se puede legislar igual. Los costes para la gente en determinados comercios donde hay grandes beneficios deberían de ser los mismos o superiores. Esther, Jorge. Bueno, que se diga que el mercado laboral es rígido cuando se hicieron 2 reformas laborales a la carta, tanto del Partido Socialista, que luego agravó considerablemente el Partido Popular, entre otras cuestiones, pues para abaratar el despido y para ampliar las causas en las que el empresario se podía basar para y que diga que estamos encorsetados. La realidad es que ya en 2015 los beneficios empresariales eran de 36.000 millones de euros más que cuando comenzó la misma. Esto no ha repercutido en la clase trabajadora.
Esto no ha tenido un impacto que beneficie a la mayoría social. No hay un reparto de la riqueza y, por lo tanto, los servicios públicos que tenemos son los que tenemos a consecuencia de que realmente no exista Bueno, este yo impacto. creo que hay el excedente bruto de explotación en España ha llegado a su récord histórico. El año pasado llegó a 500.000 millones de euros. Y las retribuciones de asalariados en este país, que estaban hundidas con la crisis y no se recuperaron al mismo nivel, ya han vuelto a los 570.000 millones en el año 2018. Es decir, es verdad que salimos de la crisis. Lo que pasa es que tenemos que hablar de Canarias. Canarias es un elemento singular. O sea, en Canarias todos tenemos un diagnóstico. Yo estoy harto de oírnos hablar del diagnóstico de Canarias, ¿no? Pero nadie encuentra la cura. O sea, sabemos que tenemos una clase media empobrecida, lo hemos visto, porque la renta media de las familias canarias se aleja de la media estatal. Sabemos que tenemos la cesta de la compra más cara del Estado español, una de las 4 más caras. Pero eso hace que alguien gane dinero con eso, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, alguien gana dinero, pero creemos que el empresario canario es mucho más listo que el resto de los empresarios de España y le carga más a los productos, o a lo mejor resulta que el diferencial fiscal que tenemos con Península es falso, porque los costos del transporte y los costos asociados lo encarecen todo. Tenemos 200.000 parados, la carga de población que soporta Canarias a lo mejor ya es superior a la carga de trabajo que puede haber. No pierda, Jorge. Hay 100.000 empleos que se han creado. ¿Quién ha dicho que no se han creado empleos después de la crisis? No pierdas ese argumento, Jorge, empleos. no pierdas ese argumento, porque vamos a seguir hablando y debatiendo de este asunto, y sobre todo les voy a trasladar si se debería subir el salario mínimo interprofesional. Vamos a contestar y vamos a hablar de este asunto en unos minutos, después de la publicidad. Bueno, habíamos dejado una pregunta en el aire, si esta situación se puede resolver subiendo aún más el salario mínimo interprofesional. Paco. Yo creo que no, pero es que yo creo que no se pueden estar estableciendo permanentemente sistemas que fuercen a los empresarios a adoptar determinado tipo de comportamientos. Vamos a ver, lo razonable sería que las relaciones laborales se regulen de una manera autónoma entre trabajadores y empresarios. Yo creo que sería bueno que subieran los salarios, especialmente en esta región, donde estamos por debajo de los salarios nacionales y a distancia. Pero al final esto es una cuestión que tiene que hacerse no porque haya un ukase de un gobierno que decida que tiene que hacerse, sino que tiene que hacerse porque se llega a la conclusión de que se puede hacer, ¿no? Pero que no lo resuelve el salario mínimo interprofesional, pero sí lo corrigen. Yo creo que aquí de lo que no estamos hablando, si comentaba Jorge antes, hablar de las posibles soluciones, ¿no? Que me parece que es lo más interesante, habría que hablar del modelo económico que tenemos, ¿no? Porque los salarios son tan bajos, porque tenemos una economía muy dependiente del sector servicio, porque no tenemos apenas industrialización, etcétera, etcétera, porque tenemos unos problemas estructurales que nunca terminan de resolverse, nunca se terminan de plantearse cómo podemos diversificar, hacia dónde. El tema de la innovación no termina de entrar con la fuerza suficiente para por ahí crear trabajos más cualificados, que también hay que hablar del vínculo entre empleo y formación, ¿no? Pese a que se habla de que hay personas sobrecualificadas trabajando en puestos más bajos, pero también está demostrado que a mayor formación, mayores salarios. Pero precisamente, Marta, lo que tendríamos que hacer aquí, ya que tenemos un modelo tan dependiente del turismo, que son los servicios e industria, es lo que estábamos comentando antes. A nivel logístico, Canarias tiene una deficiencia que es la que es, además es un territorio muy fragmentado. Pero si queremos captar talento y queremos traer gente, por ejemplo, que potencien industrias de animación, de cine, industrias IT, hay que traer hoy por hoy profesionales de fuera. ¿Cómo podemos atraerlos? ¿Qué les ofrecemos para venir aparte de un buen clima? Por ejemplo, formarlos aquí, Jesús, claro, de fuera, sí, pero aquí. hay que partir de una base de que si no está esa formación hoy, hay que traer gente formada para que a su vez forme a gente en las islas. Pero podríamos plantear algún sistema de incentivos fiscales que convirtieran realmente, que sí se ha hecho alguna cosa en la zona CEC, en Canarias, a nivel de productivo, pero tendríamos que plantear quizás ese modelo a nivel político en otras áreas que aportan mucho valor añadido y que son realmente generadoras de sueldos muy altos. Esther, el camino son incentivos fiscales, como dice Jesús, subir el salario mínimo, abaratar el despido, que también se ha puesto sobre la mesa en muchos debates. Por comentar algo que se ha estado diciendo, acuerdos entre empresarios y organizaciones sindicales. Tenemos el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Ambas partes firmaron un salario mínimo de convenio de 1.000 euros. Hay margen suficiente para incrementar el salario mínimo interprofesional hasta dicha cantidad. Además, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea, de llegar a un salario mínimo que sea el 60% de la media del salario en el Estado. Pero eso no puede ser lo único.
Tenemos que hablar de una serie de reformas fiscales, de derogar la reforma laboral, que ha sido sumamente perjudicial para la clase trabajadora, y de abrir un poco, incentivar que se establezcan otros nichos de empleo más allá del sector turístico, que por supuesto es la corona de la joya de la corona, pero que no puede ser lo único. Tenemos que intentar ampliar nuestro mercado laboral. Está muy bien, lo que pasa es que, por ejemplo, en el reportaje que hemos visto, nos hemos encontrado con ofertas de empleo, con trabajos precarios, con la disyuntiva de muchos jóvenes de aceptar un trabajo precario o no tener un sueldo que no llega a ser digno. ¿Qué hacemos con eso que estamos viviendo? Hombre, lo que hacemos, sobre todo, tener, por ejemplo, más inspección de trabajo. Hay muchísimos piratas vestidos de empresarios. Esta gentuza que ofrece ese tipo de explotación y que habla de contrato privado, cuando lo que plantea es no pagar a la seguridad social y tú me tendrás que demostrar lo que ganas y cuando hagas dinero, házmelo a mí. Esa gente debería estar perseguida por la ley. Y en Canarias, precisamente, plantea Jesús constantemente el problema de que somos islas, territorios fragmentados, pero precisamente por eso también el Estado, la comunidad autónoma, tiene que intervenir más para controlar a este tipo de golfos que están en el mundo de la economía explotando a esos niveles, ¿no? Y que no son pocos. ¿Por qué no funciona la economía canaria? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no da los resultados que se esperan de ella? Básicamente no creo que sea porque hay más proporción de golfos en Canarias que en ningún otro sitio. Yo eso no me lo creo. Yo creo que la proporción de golfos en todos los sectores, en todas las profesiones, en todos los estamentos viene a ser más o menos similar en todos los lugares. Lo que sucede es que en esta región tenemos determinadas condiciones muy difíciles de variar. La lejanía, la distancia, la fragmentación, la orografía, son condiciones que complican nuestra situación. Establecer un sistema de carácter productivo industrial en el archipiélago es prácticamente imposible porque estaría absolutamente encarecido por los fletes, por el transporte. Eso no se puede hacer. El turismo funciona y no se reparten los beneficios y hay muchas camas claro que se reparten, y hay claro muchas que se economías reparten los beneficios dentro del turismo, Juan, y eso hay que vigilarlo. Claro que se reparten no los beneficios. Si no se vigilarlo. repartieran los beneficios del turismo, la inmensa mayoría de esta región estaríamos comiendo piedras. No, claro que se reparten los beneficios del turismo. Lo que ocurre es que no, pero puedes poner un caso o no puedes poner un caso. ¿De acuerdo? 20% de la mano de obra del sector turístico. ¿No? El 20% de la mano de obra del sector turístico no recibe los beneficios del sector turístico. Que podría estar en mejores condiciones. Ah, claro, todos podríamos estar en mejores condiciones, pero ese no es el debate, Juan. Vamos a ver, yo estoy en una transaccional. ¿El turismo deja dinero en Canarias? Obviamente, claro. Porque si no... se lo pregunten ahora en Fuerteventura, cómo están notando la crisis. Obviamente, y por cierto, lo veremos el año que viene cuando deje de dejarlo. Pero probablemente, y yo estoy de acuerdo con Juan en ese terreno, el empresariado canario llegó muy tarde al turismo. O sea, el turismo en Canarias se ha protagonizado... Bueno, yo no conozco ninguna empresa canaria que haya comprado hoteles en Mallorca, ¿no? Y sin embargo, conozco grandes cadenas hoteleras de Mallorca que han comprado en Canarias. Seguimos ahora... Hace muchos años. Pero es un problema que somos toletes, Juan. Seguimos ahora con este asunto. Y perdona, Jorge, porque te estoy interrumpiendo a ti durante la noche. Le tocará a otro seguramente a lo largo del programa. No, puedes seguir conmigo. Porque fíjense, estábamos hablando de ofertas de trabajo, en muchos casos lamentables. Hay una cuenta de Twitter que lleva algún tiempo recopilando las peores ofertas laborales de este país. Además, el nombre no deja lugar a duda. Se llama Mierda Jobs. Y tenemos con nosotros a la creadora, la que está detrás de esta cuenta. Ella es Alejandra de la Fuente. Alejandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo te surge esta idea de crear esta cuenta y hacer un recopilatorio de las peores ofertas laborales de España? Bueno, pues me surge básicamente porque la precariedad la sufrimos todos y todas y pues a mí también me ha tocado sufrir la precariedad. Entonces, en base a buscar trabajo y que no me ofreciesen ningún empleo que superase el salario mínimo o rozase algo más allá que el salario mínimo y encontrándome ofertas totalmente ilegales, pues decidí crear esta plataforma. Alejandra, me imagino, lo hemos visto que abundan pues ofertas de todo tipo. Te voy a preguntar por algo específico. La última semana, ¿qué te has encontrado? Pues creo que la oferta más terrible que me he encontrado ha sido una oferta que recibí yo precisamente hace un par de años, en el que buscan una secretaria, pero piden que tenga relaciones sexuales esporádicas con el jefe para poder contratarla.
Pues sí, la verdad que es bastante lamentable. Ese es un ejemplo. Yo no sé si a lo largo de todo este tiempo has hecho un ranking de los peores sectores, los sectores que peores ofertas laborales ofrecen a los trabajadores. ¿Quién se lleva la palma? Hombre, se llevan la palma los trabajos, digamos, de baja cualificación, que no implican de forma directa que las personas que trabajan en esos sectores tengan baja cualificación. Entendamos así como hostelería, sector de limpieza, niñeras, cuidados, todo ese abanico de empleos son los que peor pagados están y peores condiciones se ofrecen. Visto el panorama con el que te encuentras estos días y con el que llevas tiempo encontrándote en las webs, en internet y en tu trayectoria laboral, ¿crees que en algún momento tu cuenta Mierda Jobs perderá sentido porque haya mejorado el mercado laboral o crees que esto va para largo? Hombre, ojalá que perdiese fuerza y ojalá que perdiese seguidores, porque todas esas personas tienen un trabajo digno, un trabajo que no sea precario, pero hoy mismo hemos conocido la encuesta de la EPA que decía que tenemos desde hace 7 años el peor dato de paro. Estamos hablando con esto de que hemos recortado muchísimos derechos laborales, muchísimos derechos económicos de los trabajadores para intentar suplir esas cifras que llevan muchísimo tiempo descendiendo y pese a la pérdida de derechos laborales no conseguimos remontar en cifras lo que teníamos hace 8 o 10 años. Muy bien, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, un poco contándonos pues el día a día a las ofertas de trabajo a las que te enfrentas, como decíamos, pues todas las semanas. Alejandra, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya lo han visto, los trabajos precarios se normalizan en España. Canarias no es una excepción. Alejandra lo comentaba, hoy conocíamos esos datos de la última EPA, de la encuesta de población activa del último trimestre, y Canarias continúa pues en el vagón delantero de los peores datos de paro en nuestro país. Esto lo afecta y lo llevamos viendo, Wendy, muy buenas noches, también a la clase media del archipiélago. Pues sí, Miguel Ángel, muy buenas noches. Y la verdad que los datos no son muy halagüeños para poder entender ustedes en casa por qué la clase media canaria pierde fuerza. Si les parece, vamos a hacer una radiografía del mercado laboral. Los datos en nuestra comunidad además son bastante significativos. Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayor tasa de desempleo. De hecho, con un 21% ocupa la primera posición junto a Andalucía. Esto nos coloca 7 puntos por encima de la media estatal, que se sitúa en el 14%. Estos porcentajes tienen los nombres y apellidos, escuchen bien, de más de 239.600 canarios que no tienen trabajo. Hasta el tercer trimestre de este año, la tasa de paro golpeaba más a las mujeres, con un 24% frente al cerca del 19% de los hombres. En cuanto al nivel formativo de los desempleados canarios, las cifras señalan que el 71% de los demandantes de empleo no superan la educación secundaria, lo que corrobora que un universitario pues, tiene muchas más posibilidades de acceder al mercado laboral. Por otro lado, el sector servicios sigue siendo el que más trabajo crea en nuestro archipiélago. El 87% de los empleados canarios trabajan en este sector, pero ojo, sigue siendo de los peor pagados. Esta es la radiografía del desempleo, pero en relación a los sueldos, el panorama tampoco mejora. Según el informe de ADECO, conocido precisamente esta semana, Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma con el salario medio más bajo, 1.445 euros brutos mensuales, de media 213 euros por debajo de la media nacional. Pero si hay un dato que destaca es el de la brecha salarial entre sexos. Sigue siendo indudablemente una asignatura pendiente. En las islas las mujeres llegan a cobrar casi 3.000 euros anuales menos que los hombres. Hay algunas razones que lo explican. Una de ellas, por ejemplo, es que ocupan la mayor parte de los contratos a tiempo parcial. El motivo, pues poder compatibilizar el empleo con las cargas familiares. El otro factor es el peso. La diferencia de los pluses salariales son complementos que lo suele cobrar el hombre, como por ejemplo la disponibilidad, la nocturnidad o el esfuerzo
físico. Miguel Ángel, ya ves, estos son algunos de los factores que siguen alimentando lamentablemente esta brecha salarial en Canarias. Y dabas un dato que hemos recordado esta noche, ese 21% de paro en el archipiélago después de vivir los mejores años del boom turístico en el archipiélago. Jorge, para que no te quejes, 21% de paro, años de récord en el sector turístico, crecimiento económico, 7 puntos por encima de la media nacional. ¿Vamos a tener en Canarias siempre un paro estructural? Sí, porque el crecimiento demográfico de Canarias ha sido superior a la media nacional. El crecimiento demográfico en Canarias, la explosión demográfica que ha habido, en caso de Isla Fuerteventura, que es espectacular, ha producido dos cosas. Primero, que tengamos un excedente de mano de obra disponible. Y segundo, que la renta per cápita haya disminuido, estemos a la cola de España. ¿Por qué? Porque dividimos la renta entre más personas, ¿no? Yo, con respecto a este tema de la mano de obra disponible, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Un reproche que le hago a los sindicatos. No es xenofobia laboral el plantearse que hay un territorio que tiene una carga de población que ya ha superado la carga que puede superar la economía. No podemos seguir importando permanentemente mano de obra de países latinoamericanos para trabajos en el sector servicios, porque son capaces de aceptar trabajos con salarios bajos frente a una mano de obra local que se ve desplazada y además se ve condenada a que se acepta esos trabajos, tiene unos salarios bajos, ¿no? Yo creo que en Canarias tenemos un problema de poner coto a la mano de obra disponible para que tengamos más posibilidades de encontrar un trabajo decente. Esther, Marta, venga. El problema no es la persona inmigrante que viene a buscarse la vida aquí. El problema es la precariedad que tenemos instalada en Canarias, con unos salarios miserables, con unas tasas de temporalidad que no hay quien los aguante, con trabajadores y trabajadoras inactivos, que el 14% de nosotros no llegamos ni siquiera a cubrir nuestras necesidades básicas. Que si además eres mujer, sigue siendo doblemente precaria, porque tenemos, perdona, y termino, una brecha salarial, como bien comentaba Wendy, de 2.985 euros menos que nuestros compañeros varones. Y para las personas que nos están escuchando en casa, esto no es que tengamos un convenio colectivo con dos tablas salariales diferentes. No, esto se trata que somos nosotras las que asumimos el 76% de los contratos a tiempo parcial. Vale, que no hay infraestructuras, no tenemos escuelas donde llevar a nuestros hijos menores de 0 a 3 años. Que 9 de cada 10 excedencias para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares dependientes, los asumimos nosotras, con el detrimento de nuestro salario, de nuestras cotizaciones y por lo tanto de nuestras prestaciones futuras. Echarle la culpa al inmigrante de la situación de precarización laboral que tenemos en Canarias es, discúlpame, demagógico. Yo te agradecería que dijeras lo que digo, no lo que yo pienso. A lo mejor lo podía pensar, pero no lo he dicho. Te estoy diciendo que tenemos una mano de obra disponible de 200.000 personas que están en paro. Perdóname, dime si de lo que digo hay algo que es falso. 230.000 parados. Cada año seguimos importando miles de personas de mano de obra que vienen de fuera. ¿A ti te parece normal que teniendo 239.000 personas aquí en Canarias en paro, vengan personas de fuera a trabajar? ¿Te parece normal? Sí. Hoy la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo daba la cifra que han salido en la época de crisis 45.000 personas de Canarias. A la contra, las que han entrado de otros lugares, no solo extranjeros, sino también del resto de la península, apenas 30.000. No, eso no es verdad. Eso es cierto. Son datos de la Comisión Ejecutiva Provincial. En Canarias trabajan cientos. A ver, uno a uno, venga. De la inmigración. Perdona, que no estoy diciendo que la culpa sea de la inmigración. No digas lo que yo no digo, por favor. Te estoy diciendo que es algo tan sencillo como si tú tienes 3 yogures y tienes uno más barato, al final compras el más barato, con la misma calidad. Los empresarios... La economía sumergida es problema del inmigrante. El que se esté contratando a las personas 2 horas a la semana cuando hace 8 en toda España, es problema del inmigrante. No, es problema del empresario sin vergüenza que hace competencia desleal. Escuchamos otra cosa. En Baleares existe la misma economía sumergida de Canarias y tiene un sector servicios igual que el de Canarias y un sector turístico igual. Y tiene mejores condiciones laborales. ¿Por qué? Perdona, venga, Marta. Porque tiene una lengua propia. A mí lo que me parece, porque tiene una lengua propia y no puedes competir. Ahí no puedes competir en el mercado laboral. Estamos desenfocando, en mi opinión, lo que podrían ser las soluciones, porque ese es el tema que nunca terminamos porque culpando que si esto o lo otro no vamos a resolver nada. Yo no culpo. A mí, espérate, pero no quiero meterme en el debate contigo, Jorge, sino abrirlo. Es decir, aquí lo que a mí me parece increíble es que no seamos capaces, no nosotros, sino decir, que no sea capaz esta sociedad
estas universidades y este gobierno de decir qué otras vías hay para que nuestra economía se diversifique. Y pongo siempre, que lo he comentado en otras ocasiones, tenemos África al lado, tenemos todo el tema del plan de internacionalización, tenemos todo un continente al que vincularnos con todo el tema de plataforma logística, con el tema de la inteligencia y el conocimiento, con el tema del medio ambiente, de desalación de agua, de un montón de cosas en las que no terminamos de conectar. Estamos aislados, es que seguimos siendo un mercado y una economía absolutamente aislada, y nadie aquí, nadie de los que tienen que darla, insisto, no nosotros, da una solución y una respuesta a por qué no somos capaces de afrontar ese reto. Vamos a sumar una nueva voz, porque se habla mucho a la hora de corregir esta desigualdad pues entre diferentes segmentos de la población del ascensor social, ya saben, educación, pues subir, conseguir un trabajo mejor, un ascensor, mejor dicho, que está desde hace mucho tiempo estropeado. Hace muy poco conocíamos unos datos que, fíjense, sitúan alrededor de 6 de cada 10 canarios les cuesta, pues, o viven al límite de sus posibilidades, mejor dicho. Voy a repetirlo. 6 de cada 10 canarios viven en el límite de sus posibilidades. Informe que presentaba la Red Europea contra la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Lorenzo, que es presidente en Canarias de la Red. Señor Lorenzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que la cifra que daban ustedes hace unos días, 6 de cada 10 canarios que viven en el límite de sus posibilidades, es bastante grande. ¿Qué se debe cambiar para ir corrigiendo estos datos? Bueno, estamos hablando de que 2 de cada 3 personas viven en ese límite de las posibilidades. Cambiar, posiblemente lo primero que tengamos que hacer es tener una óptica distinta, una óptica no cortoplacista, una óptica que construya y una óptica que no sea anecdótica a la hora de aportar soluciones y políticas públicas que incidan en la pobreza. Y sobre todo la transversalidad en las políticas públicas para poder afrontar una realidad que es mucho más común de lo que parece, porque la pobreza está normalizada con esas cifras. Eso es, la verdad es que una frase bastante contundente, pobreza normalizada en Canarias. Le pregunto por dos cuestiones que comentaba al inicio un poco de esta conexión. El ascensor social, ¿está estropeado en Canarias? Y segundo, ¿por qué hay situaciones de pobreza y exclusión social más importantes en el sur de España, entre ellos Canarias, en comparación con el norte de nuestro país? ¿Está en peligro el estado del bienestar? El ascensor social hace mucho tiempo que dejó de funcionar. Y yo analizaría o afrontaría esa visión de ascenso social no solo como una cuestión meramente de renta. Las situaciones de exclusión social no solo son falta o una precariedad económica, hablamos también de obstáculos al acceso de derechos como la educación, la vivienda, la sanidad, etcétera, etcétera. El estado de bienestar totalmente fragilizado, totalmente en precario, pero no solo en Canarias, sino a nivel del Estado. En el GAP 2008-2018, en el que ha existido situaciones de mejora de las dimensiones macroeconómicas, no se ha generado ningún tipo de desarrollo ni de disminuir las desigualdades que se producen en las capas más vulnerables. Las personas más empobrecidas, aún después de 9 años, se encuentran en esa situación. Sin embargo, aquellas que tenían un nivel adquisitivo más alto, pues la crisis les ha durado 2-3 años. Hay no un ascensor social, hay un cristal o un techo de cristal que impide que las personas en situación de pobreza pues puedan abandonarla. Una última pregunta, y le pido brevedad porque en los últimos meses estamos hablando de una renta básica. ¿Esto ayudaría a mejorar esas cifras o hay que aplicar otro tipo de políticas? La renta de ciudadanía, que creo que es a lo que usted se refiere. Sí, renta básica, renta de ciudadanía. Es una herramienta más, pero no puede ser la única. Nosotros abogamos por una concepción distinta de lo público, políticas mucho más estructurales y mucho más transversales. Segundo, una priorización del gasto social patente en los presupuestos anuales, tanto de un gobierno de Canarias como de las diferentes administraciones, y sobre todo una política de empleo inclusivo y políticas redistributivas y predistributivas. Es decir, también afrontar fiscalmente la realidad actual hace que las situaciones de pobreza disminuyan. Estamos hablando de una visión mucho más transversal y mucho más global que simplemente incidir en la renta. Muchas gracias, Juan Carlos Lorenzo. Muy buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Paco, Jesús, yo le preguntaba por la renta básica, que es una de las opciones que se están poniendo sobre la mesa en los últimos meses. ¿Solucionaría esto las cifras de pobreza y exclusión social de Canarias? Jesús, Paco. Hombre, solucionaría situaciones particulares de aquellas personas que estuvieran en un momento dado que no pudieran acceder, pero al final es una situación coyuntural. Yo no me imagino una persona que quiera vivir de una renta básica, querrá acceder a un mercado laboral y querrá acceder a poderse ganar la vida por sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, puede solucionar en determinados momentos, pero si convertimos eso en un arma política y buscamos un caladero de votos en el sentido de que al final tenemos ahí una serie de personas que lo que único me interesa a mí es mantenerlas ahí a nivel político porque puedo determinar el sentido de un voto hacia un lado o hacia otro, a mí me parece cuando menos peligroso ir por ese camino. Yo creo que a veces perdemos el sentido común. La economía básicamente es digamos, es un sistema cerrado, no es un sistema abierto. Es un sistema en el que para poder tomar medidas de carácter público, primero hay que dotar esas medidas de carácter público con ingresos, con recursos. Es como un estanque, ¿no?, en el que vamos metiendo peces para poder sacarlos luego y distribuirlos. ¿Correcto? El estanque, si no se llena de peces, no se puede vaciar de peces para darle peces a quien los necesite. Eso no es así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a todas horas hablamos de las cosas que hay que hacer, a veces con un lenguaje absolutamente incomprensible. Yo no me enteraba nada de lo que ha dicho el señor hace un momento. De verdad, no lo digo por faltar el respeto ni nada por el estilo, pero no he entendido nada de lo que estaba diciendo. Hablaba de inclusividad, de transversalidad, me parece que es una palabra de moda que citó 6 o 7 veces, de la necesidad de ser más general, pero al final, ¿qué propuestas son las que hacemos? ¿Qué propuestas hacemos? Yo creo que estaba planteando la renta básica de las iguales, que se dice que está más que estudiado y hay mucha bibliografía sobre ese sentido, que no puede ser... Renta básica, que dijo que no era un sistema que pudiera resolver las cosas, que había que ir a sistemas más transversales e inclusivos. La renta básica es un sistema de inclusividad, pero de todas formas yo... Y no es nuevo, aquí ya está implementada hace bastante tiempo. Sí, pero bueno, yo sí quería, sobre todo lo que apuntaba antes Jorge, por aquello de poner datos sobre la mesa y lo que decía yo de la inspección laboral. En 2018, 4.725 personas sin contratar que descubrieron la inspección laboral, 19.500 incumplimientos. Ahí tenemos, por ejemplo, para descender el paro si se cumple la ley. Y lo que me preocupa cuando hablas además de inmigración es, digamos, la falta de rigor, que te haya salido Latinoamérica por ahí cuando estamos hablando de 49.000 italianos, donde en Fuerteventura a lo mejor para encontrar trabajo es más fácil conseguirlo si hablas italiano, 25.000 alemanes, 25.000 de Reino Unido, mientras que Latinoamérica son 16.000 venezolanos y 13.000 cubanos. Datos de empadronamiento a 1 de enero de 2019. Entonces lo de Latinoamérica no sé de dónde lo sacaste. Trabajadores de Latinoamérica en Canarias, pero en todo caso... Datos del padrón, Vuelvo a decir lo mismo. De la población extranjera registrada en el padrón en Canarias. Vuelvo a decir lo mismo. Tenemos 239.000 parados y cada año importamos mano de obra. A mí eso me parece un disparate. Y la culpa es de los sindicatos. Un disparate. No, el que paguen poco es de los sindicatos. Lo que es un hecho es que la población canaria... Le reprocho al movimiento sindical que no haya puesto el acento en que tenemos 239.000 parados en Canarias. Nada más. Sí, pero lo que no vamos a hacer es culpabilizar a la persona más débil. Defenderemos... Primero, ¿por qué es más débil un inmigrante? Eso es un prejuicio que tú tienes. ¿Cómo que más débil? ¿En qué sentido? Hombre, ya de entrada, una persona sin arraigo familiar que viene posiblemente, que depende de qué caso, no sepa ni el idioma, y que si esa persona que está huyendo... Una persona con más talento, con más capacidad, con más emprendimiento, porque es más débil que un canario, no lo entiendo. Al contrario, será más listo porque viene aquí y consigue trabajo. No, o estará aceptando... unos salarios más bajos, condiciones laborales que no le queda de otra, porque no tiene arraigo familiar, porque no tiene de quién tirar y porque no le queda de otra para poder... Has llegado a la misma conclusión que yo. Sí, no, pero la culpa es del que cobra poco, no del que paga poco. La culpa es del trabajador por aceptar condiciones de miseria porque no le queda de otra. Mira, cuando un médico te detecta una enfermedad, no te dice de quién es la culpa, te da un diagnóstico. Yo estoy diciendo lo que está pasando, pero no hablo de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento moral. Pues tú verás a quién quieres culpar. A los empresarios que prefieren pagar sueldos más bajos. No, hombre, si hay que culpar será a lo que te dé la gana. Aquel que está infringiendo la ley, que no cotiza como corresponde, que es una competencia desleal hacia el empresario, hacia la empresa que sí que cumple no se infringe y que la ley. precariza. Lo que hay es salarios bajos. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente dispuesta a trabajar por salarios bajos, claro, como los lo españoles. dejamos aquí. Cosas, ¿sabes por qué? Porque la gente tiene que comer, Esther, desgraciadamente. Claro, pero aquí hay 239.000 personas que también tienen que comer. Lo dejamos aquí. Es de los que estaba hablando yo. Y por cierto, lo dejamos aquí para cambiar de tema. Venga, rápidamente. Marta tiene razón.
Canarias debería plantearse hace mucho tiempo que hemos creado una sociedad mendicante que vive de las ayudas que vienen de Madrid y de las que vienen de Bruselas. Aquí no se produce dinero. Y algún día, 16 millones de turistas. y algún día deberíamos aprender a vivir de nuestros propios Pero tenemos que cortar aquí el debate porque tenemos que cambiar de asunto. Perdona, Juan. Tenemos que cambiar de asunto. Ya saben que esta semana el Gobierno de Canarias aprobaba ese proyecto de presupuestos para el año 2020, cuentas que tienen que ser aprobadas a través de los trámites parlamentarios a partir de ahora y cuentas también que crecen. Wendy, vamos a intentar desarrollar cuáles son los ejes fundamentales de los presupuestos del Gobierno de Canarias. Perfecto, Miguel Ángel. Si te parece, vamos a desgranar esas cuentas previstas para el año 2020. Como saben, el Gobierno de Canarias ya tiene una propuesta de presupuestos, como decía, para 2020. Unas cuentas que ahora tendrá que debatir y aprobar, en su caso, el Parlamento Regional. El total del presupuesto no financiero asciende a 8.066 millones de euros, lo que supone 211 millones más y un 2,7% por encima de las cuentas de este año 2019. El grueso del gasto para el próximo año se destina al área social. Desde la Consejería de Hacienda aseguran que será el 75% de todo el presupuesto, es decir, algo más de 6.000 millones de euros. Vamos a detenernos ahora en algunas de las partidas que registran los mayores crecimientos. A Sanidad se asignan 132 millones de euros más. Con este aumento, el presupuesto del Servicio Canario de la Salud se sitúa en los 3.138 millones. Otra de las áreas con una notable subida es Educación, con 125 millones, aunque ambos departamentos le deben gran parte de su incremento a los gastos salariales. Pero si nos centramos en el ámbito social, estas son las principales medidas incluidas en este presupuesto. Se destinan 9 millones a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, lo que supone un aumento del 100%. En materia de vivienda, las nuevas cuentas asignan 15 millones más. Para el Servicio Canario de Empleo, cerca de 39 millones más. A la prestación canaria de inserción van 18 millones extra. Y la dependencia registra un alza de 10 millones. También destaca el dinero destinado al cambio climático, que por primera vez tiene una partida presupuestaria de 6 millones de euros. Aunque para aplicar toda esta agenda social, el Gobierno de Canarias ha tenido que aumentar algunos impuestos, como el IGIC, cuyo tipo general pasa del 6,5 al 7% y el de lujo lo eleva hasta el 15%. Además, el IGIC a las facturas de los teléfonos móviles sube al 7% y el que graba la luz se sitúa ahora en el 3%, salvo para el consumo de los hogares. También prevé la creación de 2 nuevos tramos del IRPF autonómico para gravar las rentas más altas. Una modificación también en el impuesto de sucesiones y donaciones, junto a una subida al tabaco y a la tasa de las máquinas recreativas. Unas cuentas de ingresos y gastos en un contexto de enfriamiento económico, porque las grandes cifras son estas. El PIB solo crecerá un 1,3% y la tasa de paro aumentará hasta el 21,3% según las previsiones del nuevo gobierno. El siguiente paso, Miguel Ángel, es la entrega de este nuevo presupuesto al Parlamento Regional. Precisamente el próximo jueves estaremos muy pendientes a estas nuevas partidas para el año 2020. Efectivamente, has resumido los ejes fundamentales de estas cuentas, de este proyecto de presupuestos. Y claro, yo le he trasladado a la mesa, porque también se ha hablado. Estas cuentas, Marta, ¿son unas cuentas realistas? ¿Pueden ser unas cuentas óptimas para hacer frente al frenazo económico que todo el mundo espera? Bueno, serían unas cuentas no óptimas, pero que sí mejorarían si realmente los ingresos que prevén fueran los que realmente se van a producir, ¿no? Es decir, entonces hoy no son realistas, según tú. Vamos a ver, son realistas en función de que la previsión. Hoy decían los técnicos de Hacienda que todos los gobiernos, de todos color político, siempre hacen una previsión de ingresos por encima de la que realmente se termina por recaudar. Si el presupuesto es a ciegas, como dice el propio y reconoce el propio gobierno, si no tiene en cuenta todavía cuánto va a poder ingresar de lo que se consiga con el Estado, si todavía las previsiones con la subida de impuestos que prevé en el IGIC todavía no están claras, no pueden ser realistas en ese sentido. Yo creo que las que finalmente sean no van a ser, desde luego, Tenemos estas que ver, exactamente. aparte, si no son realistas y no aciertan en la previsión, que el 1,3
Veremos que ojalá acierten, ¿no? Pero nos estamos metiendo en un camino, y ahora que estamos hablando de débiles, de población más débil y tal, la forma de financiar el aumento de este presupuesto es vía impuestos indirectos principalmente. Los impuestos indirectos son los más injustos que hay porque los paga todo el mundo independientemente de su condición o nivel de renta. Y bueno, hemos visto también, por ejemplo, la subida del IGIC de la luz y del teléfono, que es hoy por hoy quizás algo imprescindible incluso para buscar trabajo, para tener ofertas de trabajo, para comunicarte. Entonces van a repercutir en todos. O sea, al final la clase media, que es de lo que estamos hoy enfocando el debate, es la que va a soportar esta subida y esta mejora de asistencia social. Paco, ¿cuentas realistas? ¿Polémica con la subida de impuestos? No, yo creo que no son realistas en su propio enunciado. Y voy a decir por qué. Es decir, si las cuentas plantean una subida del 2,7% y el crecimiento del IPC va a ser del 1,3%, es poco probable que se pueda producir un aumento de los ingresos del 2,7%, cuando el aumento es el doble de lo que va a subir el IPC, por un lado. Por otro lado, se habla de que son unas cuentas sociales porque va a haber 211 millones de euros más para gastar en políticas sociales. Pero oiga, si es que va a haber que gastar 215 millones más, 4 más que los que hay, solamente en las subidas salariales contempladas en el propio presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha cambiado de un sitio para otro y se ha hecho algo de trilerismo. ¿Por qué se ha hecho algo de trilerismo? Hombre, el otro día nos decían, lo recordarán ustedes, decía el Gobierno que eran 70 millones de euros lo que se iba a conseguir con el tema de la subida del IRPF. Hoy el consejero de Hacienda ha reconocido que son 5 millones, 5, no 70. Y lo que ha dicho también es que el IGIC, que iban a hacer 130 y tantos millones, seguramente serán 73 millones. Bueno, pues Paco, al final están contradiciéndose de una manera continuada. Hablabas del consejero de Hacienda. Nosotros vamos a preguntarle por estas cuentas al propio Román Rodríguez, ya saben, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda. Vamos a preguntarle por estos presupuestos, por lo que planteas, pero será en unos minutos después de la publicidad. Bueno, estábamos hablando de los presupuestos canarios, presupuestos para el año 2020, aprobado en el Consejo de Gobierno, ahora trámites parlamentarios. Juan, preguntábamos por este lado, ¿presupuestos realistas, sí o no? ¿Qué te parece esa subida de impuestos? A mí no me parece ningún drama medio punto del IGIC, igual que nos beneficiamos de forma maravillosa con la bajada de medio punto. Yo creo que nadie se dio cuenta, no creo que nos vayamos a perjudicar por ahí. Yo creo que hay otros tramos de presupuestos de impuestos fiscales en Canarias y que hay gente que ha planteado algunos estudios, incluso se podrían poner más impuestos al tabaco, al medio ambiente, que no se ha dicho nada, ni de donaciones creo que tampoco se ha definido. Al tabaco se le ha puesto, se ha subido al tabaco. Pero no está definido. Bueno, el de donaciones no ha dicho, sí, porque ¿será que Román Rodríguez habla más de los gastos sociales que de los impuestos? 300.000 euros exento y a partir de 300.000 yo me lo he perdido, euros esa parte me la perdí. No, pero está perfectamente regulado en el articulado. A partir de 300.000 euros se empieza a aplicar una subida que por cada 100.000 euros supone, me parece que es un 5% o algo por el estilo. Un 10%. Y en cuanto al impuesto del tabaco también tiene una subida muy importante. Yo creo que las cifras del gasto social a mí desde luego que no me impresionan, porque pasar un 15% más de vivienda cuando no se ha hecho ni una vivienda en los últimos 10 años de una vivienda pública, o incrementar la partida en 6 millones o aportar 6 millones al cambio climático, debería ser un gasto transversal, no termino de verlo, pero creo que lo fundamental será si tenemos o no gobiernos y presupuestos del Estado y si el gobierno del Estado va a cumplir con las comunidades autónomas. Eso es más importante que todo lo que diga Román Rodríguez. Lo dijeron en la rueda de prensa de la presentación. Esther, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que el contar con unos presupuestos sociales que den cobertura a las personas que más lo pueden necesitar, que además protejan a las personas y que supongan una mayor eficiencia de los recursos que se tienen en los servicios públicos, que eso es también fundamental, que se gestione bien lo que tenemos. Ahora bien, ¿con qué ingresos vamos a contar? ¿Van a exigir el cumplimiento del Estado, lo que se le debe, lo que se le deuda a Canarias? Eso es fundamental. Y por concluir, porque sé que vamos justo, el incremento del 0,5 del IGIC me parece positivo. Desgraciadamente, cuando se redujo ese 0,5%, la población no lo percibió. Sirvió única y exclusivamente para dejar de ingresar dinero público a las arcas del Estado y financiar los servicios sociales, y para que algunas empresas aumentasen sus beneficios. Desgraciadamente, ese incremento del 0,5% sí que lo vamos a tener que padecer los ciudadanos de Canarias. ¿Ese ojo en Madrid puesto? Sí, bueno, hay varias cosas. Primero, yo creo que estos presupuestos tienen dos
dos caras, ¿no? El primero, creo que este gobierno ha hecho sinceramente un esfuerzo para intentar hacer un presupuesto en la línea de sus promesas sociales, creo que se percibe esa realidad, pero parte de una premisa que yo creo que es, y parte de una realidad, y es que establece un horizonte para el año que viene bastante modesto, porque habla de un crecimiento de 1,3 y habla de un aumento del paro hasta el 21, y pico %. Yo creo que va a ser peor, pero además parte de una realidad que yo creo que la han tocado los demás contertulios, y es, si Madrid se sigue pasando por el refajo, el REF y el Estatuto de Autonomía, Canarias no va a recibir la financiación que necesita. Hay una brecha, la hemos visto hoy en los datos de la EPA, hay una brecha cada vez mayor entre los territorios ricos de España y los pobres. Se habla del reparto de la riqueza entre las rentas ricas y los que cobran más y los que cobran menos, pero no se habla para nada de la desigualdad territorial que hay en España y que el Estado, el Estado me refiero a los gobiernos que han existido, han ido permitiendo y fomentando uno tras otro. Estos presupuestos se basan en una premisa además equivocada, porque hoy dijeron en la rueda de prensa los técnicos de Hacienda de Gesta que las previsiones de ingresos del gobierno, de este gobierno para el año 2019 no se van a cumplir en 8.700 millones. O sea, va a ser 8.700 millones menos. La Comisión Europea ya avisó a España... Ya ha pedido un recorte. Un recorte de 6.500 millones, porque tenemos un exceso de gasto con respecto al cumplimiento del déficit previsto. Es decir, todo ese horizonte dibuja una realidad, y es que es una realidad de menos dinero y menos transferencia. Y luego, con respecto al IGIC, o sea, yo creo que este gobierno ha hecho hay impuestos medioambientales en Canarias, por cierto, los combustibles recaudan 300 millones, es un impuesto ambiental. La Ley 4/2012 estableció impuestos, el eléctrico y el de las telecomunicaciones, que se va a agravar más esta vez, pero que va a repercutir también en los usuarios. Pero yo creo que además que el medio punto del IGIC es otro, yo creo que no se va a notar, pero lo que sí se va a notar es que la recaudación del IGIC se va a desplomar. Se está desplomando este año y se va a desplomar mucho más el año que viene. Les pregunto por medidas concretas, porque por ejemplo en esa letra pequeña leemos 6 millones de euros para el cambio climático, por primera vez, o 18 millones de euros para la prestación canaria de inserción. Marta, ¿por lo menos son partidas con las que se va a poder hacer algo? Son las partidas que están en consonancia con el discurso de investidura que hizo Ángel Víctor. O sea, son las partidas que se han puesto para decir, hoy nosotros es el primer presupuesto de un gobierno nuevo después de 20 y tantos años, de un gobierno nacionalista que ha llegado con todo un discurso criticando el modelo anterior de fiscalidad, de gasto social, etcétera, etcétera. Y es un gobierno que además se está vendiendo y se está presentando sobre todo sobre esas partidas, porque por ejemplo, cuánto se va a invertir en infraestructuras, en inversiones y todo eso no lo están cantando, ni siquiera lo tenemos claro, porque todo depende de los convenios con Madrid. Entonces yo creo que convenios por Madrid que no se han incorporado. Que no se han incorporado y que ni siquiera están garantizados. En la reunión familiar de los técnicos de esta mañana dijeron... Sí estaban garantizados cuando el gobierno los anunció. Pero mira, hace una semana se vino el presidente del gobierno con 15 millones de euros en la cartera, diciendo que había conseguido que la ministra le diera 15 millones para Thomas Cook. ¿Dónde están? ¿Dónde están en el presupuesto? Ni siquiera los anticipos que se han dicho que ya se van a dar incluso posibilidad antes del 10 de noviembre están seguros. Eso dijeron hoy los técnicos de Hacienda, porque dijeron es que ni siquiera esas cantidades, porque va a haber una revisión por parte de la Unión Europea. 14.000 millones de ajuste. Y con 14.000 millones de ajuste en el conjunto del país, lo más probable es que todas las promesas realizadas en los últimos meses se vayan absolutamente al garete, como ya ocurrió hace un montón de años. Nos enfrentamos a una crisis fiscal de proporciones extraordinarias. Y en medio de esa crisis fiscal, lo que estamos haciendo es presentando un presupuesto que en realidad no tiene que ver con lo que se dice. Tenemos que dejar el tema aquí, Paco, tenemos que dejar el tema aquí porque tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que hablar ahora de Cataluña. Por cierto, hemos intentado hablar por teléfono con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, con el consejero de Hacienda, pero no nos ha sido posible, no hemos podido tener esa comunicación para preguntarle precisamente por los presupuestos, por ese proyecto de presupuestos. Como decíamos, tenemos que hablar ahora de Cataluña, porque al margen de lo que ha pasado en Cataluña, estos días la situación en esa comunidad autónoma pues está provocando cambios en sondeos, cambios en encuestas. Hay una proyección de cara a las elecciones del 10 de noviembre pues que ha variado si hablamos de un partido o de otro. Y para hablar de esos sondeos, para hablar de esas encuestas, tenemos con nosotros en directo a un experto de la demoscopia, a un experto en este tipo de cosas. Él es consejero del Instituto Perfiles. Jorge Clemente, muy buenas noches. Buenas noches.
Bueno, Cataluña está suponiendo un varapalo, no sé si un varapalo, pero sí un revolcón a muchos de los sondeos previos a esa situación de tensión que se ha vivido en las calles de muchas ciudades catalanas. ¿De qué manera está afectando esto a los sondeos, señor Clemente? Pues realmente no demasiado porque realmente el tema del independentismo era un tema que estaba ahí hace tiempo ya. Es cierto que efectivamente la violencia puede haber afectado un poco más, pero si vemos que los partidos a nivel nacional están entre partidos de izquierda y partidos de centro-derecha, no hay realmente un trasvase de votos de unos a otros. Quizás entre partidos del mismo bloque puede haber cambios entre Ciudadanos, Vox y Partido Popular, pero no entre el PSOE y el PP, que tienen claramente diferenciados cuáles son sus potenciales electores. Pero claro, señor Clemente, lo que sí hemos visto es un ascenso importante, por ejemplo, en Vox, en la formación de ultraderecha. No hay que tomarlo tan al pie de la letra. Realmente en estos momentos lo que sí es cierto es que Ciudadanos aparentemente va a tener un descenso importante, descenso que venía ya anteriormente establecido y que puede ser de 4 o 5 puntos, posiblemente porque Ciudadanos se posicionaba hasta hace poco como un partido más liberal, más de centro-derecha, y ahora realmente parece que se ha radicalizado un poco más las posturas, y en ese sentido Vox, que aparece como un partido más de derecha radical, podría subir 1 o 2 puntos, pero 1 o 2 puntos, no mucho más, con lo cual podría pasar a 25 o 30 escaños en lugar de los 24 que tiene ahora. Le pregunto por el Partido Socialista, porque hace un mes, hace 2 meses, hablábamos de una tendencia ascendente, pero en las últimas semanas, en el último mes, hemos visto como incluso podría perder escaños que consiguió en las pasadas elecciones del 28 de abril. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el tema de Cataluña. El tema ahí está que dentro del bloque de izquierda aparece una tercera opción, que es Más País, que puede sacar un 5% de votantes y unos 6, 7 u 8 escaños. Bueno, pues Más País, a quien le puede quitar votos es, en primer lugar, a Unidas Podemos, pero en segundo lugar también puede limitar la subida potencial del PSOE, que hace unos meses parecía como que puede ser de 4 o 5 puntos. Si aparece esa tercera opción, que es Más País, con 5 puntos, el bloque de la izquierda no va a subir más, seguirá estando en 44 o 45% de votos. El PSOE, entonces, en el mejor de los casos, estaría más o menos como estuvo hace 6 meses, es decir, sobre un 28% de votos y 120, 125 escaños. Y Unidas Podemos sí que estaría ahí perjudicado y podría perder 2 o 3 por ciento de votos y podría perder ahí hasta 15 escaños. De esta forma, la izquierda seguiría teniendo 160 escaños con un 45% de votos. Le hago una última pregunta, además breve, casi una pregunta doble. ¿Va a influir la abstención en los resultados y nos vamos a encontrar con alguna sorpresa el 10 de noviembre? Bueno, la abstención en teoría siempre puede influir, pero en este caso no creo al final que sea mayor que en otras elecciones, porque realmente todos son conscientes de que en los resultados distan mucho de estar claros, no va a haber mayorías claras ni por partido, ni siquiera por bloques, va a hacer falta todavía más coaliciones y de alguna forma esto está llamando al electorado a estar ahí votando a la opción que prefieran. Me temo que no va a haber grandes sorpresas con respecto a las elecciones anteriores. Bueno, Jorge Clemente, consejero del Instituto Perfiles, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aclarando por dónde van esos sondeos y esas encuestas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ya lo han visto, sondeos, encuestas influidos por esa actualidad. No sabemos si Cataluña ha influido tanto o menos, como nos ha dicho nuestro experto. Yo lo traslado a la mesa. ¿Ustedes creen que el tema de Cataluña ha influido o va a influir en las elecciones del próximo 10 de noviembre, Paco? Yo creo que solo en Cataluña, es decir, o preferentemente en Cataluña. En Cataluña, desde luego, la situación que se está viviendo va a producir una polarización muy fuerte, superior a la que ha existido antes. Y Cataluña es el primer, después de Andalucía, el segundo territorio electoral del país. Es donde más diputados se eligen después de Andalucía, la región donde más diputados se eligen. Por lo tanto, eso puede llegar a tener algún tipo de influencia. Pero a nivel general, bueno, quizá contribuya a esa radicalización
del espectro de la derecha de la que estamos hablando, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que eso se mueve por mecanismos propios, eso se mueve porque Ciudadanos ha dado muchos bandazos en esta última etapa y para la mayor parte de los electores de Ciudadanos no saben qué es lo que votan cuando apoyan a Ciudadanos, Paco, ¿no? Hablas de Ciudadanos, ahora les voy a preguntar por esa tendencia de Ciudadanos a la baja, pero es que nosotros hemos hablado con Inés Arrimadas, la líder del Partido Naranja, que ha estado estos días en Canarias. Hablaba de la situación del Partido de Cataluña de esta manera, nos comentaba esto. Lo de Cataluña hay que tener un acuerdo entre constitucionalistas a nivel nacional y empezar a revertir todas esas políticas que hoy hacen que estemos viviendo lo de Cataluña. ¿Creen que sean las circunstancias para aplicar el 155? Hombre, por supuesto, tenemos un gobierno de la Generalitat que vuelve esta semana a decir que volverá a dar un golpe de Estado, que se reafirma en el golpe de Estado del 2017, que aplaude literalmente a los detenidos por presunto terrorismo, que Torra él mismo se fue con su coche oficial, se bajó y cortó de manera ilegal una autopista, dio las gracias a los que colapsaron el aeropuerto, están ya diciendo que van a sacar a los golpistas de la cárcel dentro de muy poco y por eso me parece que hay que protegernos, porque si no, imagínate lo que es de nosotros, de los constitucionalistas que vivimos en Cataluña. Nuestra reacción no es por las encuestas, evidentemente que llevamos 13 años como partido, yo estaba trabajando en una empresa privada, pero 13 años lleva la gente de Ciudadanos partiéndose la cara y advirtiendo de que esto iba a pasar. Si tras las elecciones Ciudadanos vuelve a ser clave para gobernar, ¿estarían dispuestos a abstenerse o apoyar un gobierno socialista? Si dan los números, vamos a intentar hacer un gobierno de cambio con el Partido Popular. Pero si los números no dan, que todo el mundo sepa que todos los votos que vayan a Ciudadanos van a servir para 3 cosas. Va a valer triple cada voto. Uno es para desbloquear la situación y que no vayamos a terceras elecciones. El segundo es para que haya reformas de Estado. Y el tercero es que se luche contra los nacionalismos y se garantice la igualdad. Creo que en territorios como Canarias sabéis muy bien lo que es tener reivindicaciones no de privilegios, sino de igualdad. Bueno, declaraciones de Inés Arrimadas en exclusiva para El Enfoque. Juan, ¿qué te parece la postura de Ciudadanos en Cataluña? Pues me parece que le va a permitir, yo creo que a lo mejor para que se estanque y que una parte del voto pueda ir a Vox, pero no creo que con este discurso que está alejado de cómo se vive la sociedad catalana el día a día, no creo que vaya a crecer. Ciudadanos está claro de capa caída y la gente prefiere el original a la copia. En este sentido yo creo que Vox es quien más se puede beneficiar del caso catalán y dentro de Cataluña los nacionalistas, desde luego. Vox, el PP, los nacionalistas serán los más beneficiados de la resaca de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en Cataluña. Yo creo que la credibilidad de los políticos tiene que ver no con sus discursos, sino con sus actitudes coherentes cuando tienen que tomar las decisiones y no las toman, ¿no? Porque todo este discurso de acuerdo entre constitucionalistas y cuando pudieron hacerlo y debieron hacerlo no lo hicieron, con lo cual yo creo que Ciudadanos, que se alimentaba precisamente del conflicto catalán, parece que ya ni siquiera puede utilizar mucho ese foco de conflicto para crecer. Vox, el que parece que se puede beneficiar un poco, pero también recuerdo que en las elecciones anteriores lo de que el crecimiento de la ultraderecha también estaba ahí sonando y aquello era y no se produjo, ¿no? No sé cuánto podrá impactar ahora. Hombre, la verdad es que Ciudadanos, su crecimiento y su origen es obviamente el problema que hay grave de convivencia en Cataluña, ¿no? Hablas de la normalidad que hay allí. Sí que es verdad que tú aprecias que en Cataluña quizás ahí ya no hay una exposición tan mediática del nacionalismo, ¿no? Pero es fuerte y estos días lo que ha ocurrido allí, que aquí hablamos del turismo, ¿no? Barcelona, que es una ciudad turística, esos destrozos, esa violencia, esos policías que hemos visto muchas grabaciones de Twitter de cómo les caían piedras, ¿no? Eso tiene que tener una traducción política. Yo no me creo que los ciudadanos seamos inmunes y nos vayamos a una encuesta y ya está. Eso tiene que tener una traducción. Que sea Ciudadanos, que sea el PP, que sea el PSOE el que tal. Parece ser que está claro que en el movimiento nacionalista catalán va a ser Esquerra, que ahora parece el partido moderado, el que va a superar a la antigua Unión y Convergencia, ¿no? Entonces, yo es por Cataluña. Ahora, por Cataluña, ahora, sí. Antigua Convergencia y Unión. Yo creo que lo que va a influir en las próximas elecciones, más que nada, es el cabreo, más que ninguna otra cosa, porque la gente está cabreada por tener que volver a votar. Yo he escuchado al responsable de Perfiles hablar de que no va a haber sorpresas. Mi primera sorpresa es que diga que la abstención no va a subir, porque yo creo que la abstención se va a disparar por encima de los 5 puntos más y quizás me quede corto, ¿no? Cataluña es un problema de Estado, pero en este momento el Estado no le preocupa a nadie. En este momento estamos en otra, en un debate político como siempre, de tramo corto, cuando hay unas urnas de por medio, ¿no?
Yo sí digo una cosa, el panorama es muy volátil, o sea, cada semana están produciéndose cosas que cambian la percepción que tenemos de la realidad. Nadie esperaba que Vox registrase un incremento de apoyo hace 2 meses, es decir, dábamos por hecho que estaba amortizado y que cuando llegaran unas nuevas elecciones Vox iría reduciendo su presencia. Sin embargo, parece que sale ahora mismo fortalecida en la imagen, ¿no? Y luego el derrumbe de Ciudadanos, que están intentando evitarlo con una campaña potente en toda España, yo creo que puede cambiar el mapa político, ¿no? Esther, ¿Cataluña está eclipsando otro tipo de debates en esta precampaña y después en la campaña? Totalmente. Esto es política de la rancia. Nos toca Venezuela, ahora Cataluña y mañana nos tocará la exhumación del dictador, ¿no? A mí me parece que las declaraciones de la señora Arrimadas son de demagogia pura y dura, sabiendo que ahora mismo no se dan las circunstancias para activar el 155, cuestionando las decisiones del Poder Judicial y lo que es peor aún, después del 10 de noviembre habrá un 11, un 12 y tendremos que ser capaces, o esos políticos que nos representan deben ser capaces de dar una solución a Cataluña desde la concordia, desde el diálogo, porque esto no se va a solucionar judicializando las cuestiones. Esto se va a solucionar dialogando e intentando llegar a consenso. Bueno, hablabas precisamente, Esther, de Venezuela, de Cataluña y de la exhumación a Franco. Sin duda es el tema del día, yo creo que es el tema de la semana. Lo comentábamos al inicio del enfoque, imágenes que han dado la vuelta al mundo. Estamos hablando de imágenes en las que hemos visto después de muchos años la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ya a esta hora esos restos descansan en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, también en la Comunidad de Madrid. Un día que nos dejaba imágenes y también polémicas, porque escuchen, sobre todo escuchen, lo que pasaba en uno de esos momentos con los familiares en la explanada del Valle de los Caídos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Ese es uno de los sonidos de la jornada. Han tenido que pasar 44 años para ver cómo los restos del dictador Franco abandonaban el Valle de los Caídos, como decíamos, se trasladaban a ese cementerio de Mingo Rubio en El Pardo. Pero claro, ahora todo el mundo se pregunta ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Valle de los Caídos? Y los partidos políticos, cada uno tiene su opción. ¿Qué hacemos con el Valle, Wendy, sin Franco? ¿Qué hacemos, Miguel Ángel? Bueno, tras haber sido testigos esta misma mañana de esas imágenes, esa es la pregunta que nos hacemos todos y me imagino que en casa también. ¿Qué va a pasar con el Valle de los Caídos? La exhumación de Franco, como saben, vuelve a abrir el debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Un enclave que siempre ha sido objeto de polémica por su fuerte carga simbólica, ya que allí también yacen miles de republicanos. De hecho, es la mayor fosa común de España. La decisión sobre lo que allí se haga a partir de ahora dependerá de los políticos, así que si les parece vamos a mostrarles qué opinan algunos de los principales partidos. El PSOE, de momento, quiere llevar la tumba de Primo de Rivera a una cripta del mausoleo y revisar el convenio con los benedictinos. Los socialistas todavía no han decidido de qué forma transformarían el Valle de los Caídos en un lugar a la memoria. El PP se abstuvo en la votación que aprobó el traslado de Franco con el argumento de que no era una medida urgente. Ahora su líder, Pablo Casado, no ha querido hacer campaña con el tema y se ha limitado a respetar las decisiones judiciales. De momento no tiene ningún plan para el Valle. Vox ha sido el partido más crítico con la exhumación y la califican como una profanación. Acusan al Ejecutivo de Sánchez de desenterrar odios del pasado y consideran el monumento excepcional e impresionante, por lo que creen que debería dejarse tal y como está. Desde Ciudadanos restan interés al asunto, prefieren centrarse en el futuro de España, aunque su líder, Albert Rivera, ha sido muy crítico con Sánchez, al que ha acusado de jugar con los huesos del dictador para dividir la sociedad. No obstante, la formación naranja sí propuso hace meses la creación de un cementerio nacional similar a los que existen en Estados Unidos. Por su parte, Podemos propone su transformación en un centro memorialista y también la demolición de la Gran Cruz que preside el complejo. Además, y para romper el simbolismo del lugar, piden la exhumación de Primo de Rivera.
La propuesta más radical de todas es la que hacen desde el PNV o Esquerra Republicana, que apuestan por destruirlo por completo. Así las cosas, dependiendo de lo que ocurra el 10 de noviembre, sabremos si hay un nuevo capítulo sobre el Valle de los Caídos o esta historia ya ha llegado a su fin. No lo sabemos, tenemos que continuar con la campaña electoral. La verdad que sí, propuestas diferentes de cada partido. Enseguida vamos con esas opciones, se los preguntaré en la mesa, pero sí me gustaría conocer una opinión porque esto ha generado el caso, esas imágenes, ese traslado de hoy, pues una polémica entre los partidos políticos, además bastante importante. Esa cercanía con las elecciones. Juan, ¿cómo ves esa decisión? ¿Es electoralista? ¿Ha sido una coincidencia? Bueno, en 43 años ha habido no sé cuántas elecciones, quiero decir, que no se podría hacer nunca porque cada año en España hay elecciones, creo que llega 40 y pico años tarde, y desde Canarias, donde tenemos el dudoso honor, que es donde arrancó el genocida, su batalla para llegar a provocar la guerra, 3.000 asesinatos, donde no hubo guerra civil en Canarias, tirado la mayoría digamos en conos de volcanes, encima de Ginamar, en el mar. Pues desde luego yo creo que era una medida absolutamente necesaria y que llegó con muchísimo retraso. ¿Paco? Yo creo que tenía que haberse evitado que se produjera en medio de una campaña electoral cuando faltan 15 días para acudir a las urnas, fundamentalmente porque es un asunto que polariza a la sociedad española. No la polariza de la manera en que la polarizaba hace 40 años, porque la verdad es que la inmensa mayoría de los españoles el asunto de Franco se las trae a estas alturas un poco el fresco, pero es un asunto que no tenía que haberse sacado en campaña electoral. Yo soy partidario de que Franco no podía seguir en el Valle de los Caídos, entre otras cosas porque el Valle de los Caídos se construyó fundamentalmente para recoger a personas que habían fallecido como consecuencia de la guerra civil, para caídos en la guerra civil. Y Franco no cayó en la guerra civil. Franco murió tranquilamente en su cama hace 44 años. No tiene ningún sentido que esté allí. En el caso de Primo de Rivera, efectivamente, creo que es necesario reubicar a Primo de Rivera, porque Primo de Rivera es el fundador de un partido fascista que gobernó en España durante mucho tiempo, aunque exactamente la falange de Primo de Rivera no es la falange franquista que vimos después, porque se transformó, pero en cualquier caso es una persona que simbólicamente no debería tener el privilegio de un trato de favor dentro del Valle de los Caídos. Pero yo creo que estas ideas que se plantean de destruirlo, de volarlo, de dinamitarlo, etcétera, son disparatadas. Es decir, intentar hacer desaparecer la historia volándola no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es resignificar el sitio y crear un lugar donde se pueda recordar qué fue lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española. Al discurso de Paco en el sentido de que estemos en el 2019 hablando de Franco, que falleció en el año 70, 74, 75, ¿no? 20 de noviembre 75. Claro, veo que lo tenéis muy presente, no sé, Sí. yo no entiendo muy bien Yo no fui al colegio ese día. esta situación. Yo tenía 4 años en ese momento, o 5 años, es que no sé, no entrar en este debate en este momento, si Franco debía ser o no debía ser, que estemos, y termino, totalmente electoralista. Si la familia Franco no le hubiera echado el pulso que le ha echado al Estado español, no al Partido Socialista, al Estado español y a la democracia española, esto se habría hecho en este agosto, no el anterior, que fue cuando se abrió realmente, o sea, ha llegado a las elecciones porque se ha ido poniendo piedras en el camino, porque se han ido presentando todo tipo de presiones por parte de una parte de España que no sabíamos que ha emergido, que no sabíamos que tenía la dimensión que tenía, porque todo esto que hemos visto con jueces, con militares, con la Iglesia y con parte de los partidos políticos ha sido, yo creo que todos creíamos que eso estaba mucho más necrosado, que eso estaba mucho más olvidado, y se ha demostrado que hay una parte de la sociedad que todavía a estas alturas del cuento, como dice Jesús, pero a estas alturas del cuento todavía tiene los sentimientos que tiene y todavía recibe a Franco como lo recibe. Y eso es lo que es asombroso. Y tiene Vox y voto. ¿Cuánta gente había hoy en contra de la exhumación o de la...? Yo creo que, vamos, totalmente minoritario. Pero bueno, Jesús, si se han visto cosas con jueces, jueces que están la Iglesia española no ha puesto ningún tipo de impedimento a que se entre un prior que está en una zona que es supuestamente de culto y tal, y han podido entrar. Ha sido impresentable. Yo no he visto ninguna contestación social o ningún resto. Habrá, sí. Ha habido toda una resistencia de toda una parte del sistema. Y después no ha habido consenso político. Y partidos políticos que, mira por cierto, de lo que les ha servido, que porque se ha ojalá hubiera resuelto una todo derecha mucho más moderada, capaz de afrontar este tema. Ellos sí que están haciendo electoralismo con ese tema. Y una derecha que diga, oye, sí, ese señor fue un dictador, pasemos página y reconocer que realmente el franquismo fue pasemos página y ya está. Creo no sé que por qué hay que sacarlo de donde está. histórico donde nuestra democracia hoy es más fuerte y es más amplia.
En 2017, a propuesta del Partido Socialista, el Congreso de los Diputados aprueba la exhumación del dictador. Lo que pasa es que el Partido Popular no tuvo el valor suficiente para llevar a cabo lo que en ese Congreso se decidió. Hace hoy, justamente 14 meses, el Partido Socialista presenta un Real Decreto para exhumar al dictador y su familia judicializa. Por lo tanto, esto no es una cuestión electoralista, es una cuestión de tiempo. Y para terminar, creo que esto no puede acabar solo aquí. Creo que hay que, las personas que siguen en fosas tiradas, hay que restituir su memoria para que llegue una concordia que sea real y recuperar lo que la familia Franco expolió a muchos españoles y españolas. El segundo estado después de Camboya con más fosas comunes de una guerra, 114.000 desaparecidos. Bueno. Informes de la ONU que se han dicho sospecho que los 6 millones de judíos exterminados durante el nazismo hacían más bulto que las fosas comunes españolas. Y en Rusia probablemente hay algunas fosas más. Y fosas comunes de los dos bandos. En cualquier caso, no, pero en cualquier caso, que sí, pero no hace falta compararse con nada. Juan, quiero decir, yo tengo un sentimiento contradictorio porque yo creo, sinceramente, que teníamos que haber hecho eso, esto hace mucho tiempo. Es verdad que llega tarde, ¿no? Hoy, cuando se estaba produciendo la exhumación y la inhumación, por unos breves momentos me pareció que estaba en una democracia madura, porque el comportamiento del gobierno en la escenografía no estaba contribuyendo a convertir aquello en un circo, ni estaba produciendo un rédito electoral, y la verdad es que me quedé asombrado. Menos mal que Pedro Sánchez convocó una rueda de prensa al mediodía y me devolvió la realidad, que efectivamente esto es un tema electoral, porque Pedro Sánchez convocó una rueda de prensa en la que no dijo absolutamente nada, sino apuntarse, se puso la laureada como la que se concedió a sí mismo Franco, la falsa laureada por valentía. Pedro Sánchez se colocó una medalla hoy, ¿no? Yo creo que, y acabo, Franco era un dictador, era el único dictador de un país occidental, democrático de Europa, que estaba en un monumento como este. No es el caso de ninguno, ni de Salazar, ni de Mussolini. Es decir, no nos podemos comparar con Rusia, que tiene a la momia de Lenin todavía por allí, y a Stalin en la muralla del Kremlin. Pero es que somos una democracia occidental, europea. Esto es algo que tenemos que hacer. Y para lo que me llama la atención, de verdad, es que la virulencia que hay hoy, hablamos acabo ya enseguida, sí. Hablamos de un franquismo sociológico que existe, y hablamos también de una izquierda radical contra el franquismo. Me parece curioso porque los que padecieron a Franco, los que sufrieron cárcel, exilio, dictadura, pactaron con sus adversarios en la transición, llegaron a un acuerdo democrático con mucho menos odio del que se respira hoy. Pero es que no se han cerrado heridas, Jorge. Pero en aquella época, no se han cerrado heridas porque cuando hay una ley de memoria histórica en el que tenemos un presidente del gobierno que alardea de no dotarla y mientras están enterrados todavía, porque todo este victimismo con Franco y con el cuerpo de Franco, que la familia pidiendo respeto, vamos, es que es asombroso que sean ellos los que hablen de victimismo. Pero la familia se ha montado su numerito, pero a mí lo que me... Pero ¿por qué llamas izquierda radical? Quiero decir, a miles de familias españolas que lo que te dicen los nietos de los represaliados es enterrar cristianamente a esa gente, que los dejen identificarlos. Eso no es una izquierda radical. Y evidentemente la izquierda fue la que sufrió la represión de Franco, no fue la derecha. Sí, pero ninguno de los líderes que hay hoy hablando, ninguno padeció a Franco. Juan, ninguno. Pero los que padecieron a Franco firmaron el acuerdo de la transición. Los que eran víctimas, estamos hablando del oportunismo, no de los muertos, del oportunismo de sacar a Franco ahora, ¿o no? De los que están en las fosas comunes están pidiendo recuperar. Pero no Juan, se está cumpliendo la ley de memoria histórica. Eso? Y no el PP se ha negado. ¿Quién se niega eso? Jesús, por favor. ¿Quién paralizó la exhumación? Antes estaba diciendo uno. Exhumación de Franco. A ver, O rescisión de los familiares de los represaliados por el franquismo, que recordemos que Franco gana una guerra civil. Franco tuvo el apoyo de una guerra civil. Yo sé que esto conlleva mucha pasión, pero la historia está ahí. Si a Franco no da un golpe de Estado, Franco
para ganar una guerra tiene que tener gente de su lado, nos guste o no. Sí. Y durante muchos años Y tuvo a los nazis, tuvo a Hitler de su lado y a Mussolini. No recordemos, solo, la ganó con a Guernica, Franco muere en la cama. bombardearon Durante los nazis, muchos años Jesús. tuvo un gran apoyo popular. Y yo no puedo decir nada de si apoyar o no, porque yo tenía 4 años cuando Franco muere. Pero la historia está ahí. Y la izquierda, que ahora lo exhuma, no sé, con la oportunidad, pues en aquella época que no pues la izquierda, fue tan contestataria. No es la izquierda, que es el Estado español aprobado de forma mayoritaria en el Congreso. Yo no sé por qué. Cuando miras a Cataluña te diriges a la Constitución y hablas del Congreso, y cuando hablamos de esto y miras la sentencia del Supremo, es lo que volvemos a decir. Te olvidas ¿Cuánta gente había hoy impidiendo esta ley? ¿Cuánta ¿Qué? gente había en las calles de Cataluña tirando piedras a los policías? ¿Y cuánta gente había hoy impidiendo que sacaran a Franco del país? Hablando de profanación en Twitter, casi toda la militancia. Venga, vamos a cerrar. Brevemente, a mí me gustaría hacer una reflexión muy breve. Muy breve, venga. Yo lo he dicho desde el principio, Franco tenía que haber salido de allí hace mucho tiempo, no era el lugar para que estuviera. Pero desde luego, si ustedes creen que la democracia española hoy es una democracia más fuerte, más tolerante, más sólida por haber sacado a Franco, lo único que tienen que hacer es cuando lleguen a su casa, pongan de nuevo este programa y vean la manera en que nos estamos dirigiendo unos a otros. No creo que hayamos avanzado, creo que hemos retrocedido, pero no por haber sacado a Franco, hemos retrocedido porque hemos resucitado el franquismo. El franquismo estaba enterrado y lo hemos resucitado. Y eso es una... Perdón, déjenme concluir. Yo he estado callado, de verdad, déjenme concluir. Hemos resucitado el franquismo y no hacía falta. Miremos la prensa europea mañana y veamos cuando los titulares dicen por fin, mientras hay prensa española que habla de tejer y lo no dice tenemos que ir, golpista, nos tenemos que ir porque hoy, esto es un debate que genera bastantes pasiones, pero tenemos que dejar ya el enfoque este jueves. Sepan que nosotros volvemos el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche con más temas, con más intensidad en el debate como esta noche y con más actualidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.